Estimadas señoras, estimados señores, queridos amigos, buenos días, bienvenidos todos. Mi nombre es Francisco José Rodríguez Fasio, represento al prior de los dominicos de la llamada provincia de Hispania, que equivale aproximadamente a nuestro territorio español y también a regiones de América y de África. En nombre de la Orden de Predicadores, gracias por responder a nuestra invitación y asistir a este simposio. Junto a los tres ponentes, los señores Garzón, Perenés y Tatari, se encuentran aquí autoridades de las distintas confesiones de las tres grandes religiones monoteístas, especialistas en el ámbito académico, miembros de instituciones de ecumenismo y diálogo interreligioso, representantes diplomáticos de varios países y pueblos y representantes del Ministerio de Justicia. Nos hemos reunido para participar en este encuentro, que tiene como fin entablar un diálogo fraterno y sincero sobre el papel de la religión en el mundo actual. Todos somos conscientes de que esto muchas veces no es fácil. A veces incluso resulta muy difícil. Algunas de las confesiones, colectivos y pueblos aquí representados sufren hoy guerra y violencia por causas relacionadas o aparentemente relacionadas con la religión. Recordamos en nuestro corazón y en nuestras oraciones a todas las víctimas. Pero estamos aquí porque creemos que a pesar de todo el diálogo sigue siendo la mejor manera de afrontar esos problemas y lograr el entendimiento y la convivencia. Hoy tenemos una oportunidad única para ello, aunque lamentablemente hay ausencias destacadas. Quiero expresar mi sincero agradecimiento a los laicos dominicos de la provincia, representados hoy aquí por su presidente provincial, que han organizado y hecho posible este simposio. Hoy, como ayer Catalina de Siena o Giorgio Lapira, siguen siendo fieles a su vocación de trabajar en pro de la paz y el diálogo. Les dejo con mi hermano laico, don Vicente Jara, responsable de la organización de este evento y moderador del mismo. Muchas gracias y que Dios Todopoderoso, que bendijo a nuestro padre Abraham, nos bendiga también a nosotros. Muchas gracias, Fray Paco Rodríguez Fasio. Tras esta introducción, decir un poquito el formato de lo que será el simposio. Un simposio sobre las religiones en el mundo actual. Inicialmente, esto va a cambiar, posiblemente va a cambiar. Tenemos tres bloques amplios de temas, tres bloques de preguntas, y vamos a intentar que haya una cierta celeridad tanto en las preguntas, en hacerlas, en responderlas. Posiblemente durará el evento unas 3 horas, 3 bloques, 3 horas. Intentaremos que haya unos 40 minutos de diálogo de los ponentes y luego unos 20 minutos también, un tiempo corto, va a ser lamentablemente corto, para los asistentes, capacidad de preguntas. Como ha dicho Fray Francisco, los que estáis aquí presentes sois especialistas en esta temática y entendemos que tenéis también mucho que decir y que aportar. Seamos breves todos, es lo más importante. Ciertamente que va a haber cambios y según vaya avanzando el simposio yo tendré que introducir cambios, modificaciones, es normal, pero bueno, todo está en las manos de Dios, que al final son las mejores manos para que todo transcurra bien, y así lo sabemos todos los que estamos aquí. Qué mejor, por supuesto, tras dicho esto, que nos pongamos de pie, sin mucho cambio, ¿verdad? Y hagamos una oración. Empezará Rabino Baruch, Gira Janjak y Ria Tatari, una oración corta, breve. שיר המעלות לדוד. הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. כטל חרמון שיורד על הררי ציון, כי שם ציווה אדוני את הברכה חיים על העולם. Salmo de David. Qué bueno y hermoso es
ver sentados a los hermanos juntos. Es como el rocío del monte Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Allí, en esa reunión, es donde Dios pone su bendición y la apertura a la vida eterna. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous sommes sous ton regard, humanité souffrante, humanité espérante. Nous te demandons l'aide de ta grâce afin de guérir les blessures du passé, de nous donner l'énergie du présent et l'espérance pour l'avenir. Amen. Voy con una oración que se repite en las 5 oraciones musulmanas diarias. Allahumma anta as-salamu wa minka as-salam, tabarakta wa ta'alayta ya dhal jalali wal ikram. Oh Dios, tú eres la paz, de ti emana la paz. Tú eres el poseedor de la majestad y la gloria. Creo que es importante saber por qué estamos aquí. Es importante vernos rezar, admirarnos, pienso yo, de vernos rezar, no solamente respetarnos, sino sentir admiración por otros hermanos que rezan, que dan gracias a Dios, que lo alaban. Creo que ese tipo de cosas es importante que nos acostumbremos a verlas y a sentirnos verdaderamente orgullosos de ello. Pues empezamos directamente con un primer bloque. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Y visto lo que es el simposio, visto lo que es la temática de diálogo, la primera pregunta sería, bueno, está el tema del diálogo. Vamos a ir con preguntas, pienso que difíciles, directas. Los que estamos aquí conocemos bien la temática. Vamos un poco a intentar responder y hablar con mucha hondura, ¿verdad?, de temas que pienso que son complicados. La primera pregunta es, ¿el diálogo no puede ser de alguna forma visto como una debilidad? Es decir, si tú tienes tu fe, ¿por qué vas a dialogar con nadie? Tú ya crees, tienes tus creencias, sabes tus creencias, ¿a qué vas a dialogar? ¿No es un signo de debilidad ir a hablar, a dialogar con otros creyentes? Baruch. La Mishnah dice que cuando dos personas hablan, la presencia divina está en medio de ellas. No está ni con uno ni con otro, sino en medio. La única forma, pues, de que la presencia divina nos inspire es abrir la boca y el corazón y empezar a hablar. Sin fronteras, sin censura, con sinceridad, como merece la presencia divina, que está prometida en todo diálogo. Jean-Jacques. Podría decir lo mismo, ¿no? Porque en el Evangelio se dice que cuando hay 2 o 3 sentados juntos, hay la presencia de Dios, ¿no? Yo diré también que somos todos buscando la verdad, pero es un camino, no tenemos la verdad. Tengo la necesidad de caminar con los otros para buscar la verdad. Entonces, para mí, vivir con otros creyentes es un elemento estructurante de mi fe, ¿no? Entonces, pienso que el diálogo no es una oportunidad, es una necesidad. Lo siento mucho por la lengua española, porque tengo pocas oportunidades para hablar español, entonces para mí es como un jury de doctorado hoy. Se entiende muy bien, gracias, Jean-Jacques. Riay. El Corán, la palabra de Dios, el libro de los musulmanes, prácticamente es un diálogo. Invita al diálogo. Pero quiero precisar en el diálogo, no debemos entenderlo siempre doctrinal, el diálogo doctrinal, sino hay muchas formas de diálogo que pueden acercarnos unos a otros y puede conducir luego
a estrechar los lazos entre todos nosotros, especialmente el diálogo del mutuo conocimiento, intentar conocernos mutuamente. Y segundo, que es muy importante también cooperar conjuntamente en temas que nos afectan como humanos, como la familia, la raza humana entera les afecta, como por ejemplo defender los derechos humanos, defender la tierra, defender muchas cosas que las tenemos todas asumidas como humanos, aparte de la religión. Ahora yo creo que el diálogo interreligioso, doctrinal, tiene que ser a través de gente especializada y de alto también conocimiento y predisposición para llevarlo a cabo adecuadamente. Te agradezco, Riay, que hagas esa mención, el tema de ese diálogo a toda persona, porque esa es la siguiente pregunta. Si quieres, dices algo más por lo siguiente. Estamos aquí dentro de lo que serían las religiones del monoteísmo, las grandes religiones judaísmo, cristianismo, islam. No obstante, el diálogo no solamente es un diálogo entre nosotros, entre estas religiones, sino también con personas de otras religiones y no creyentes. Hay un fondo común racional, un fondo común humano amplio, suficientemente amplio, que supondría convivencia. Hablaremos luego posteriormente de este tema, pero hay también un ámbito amplio para tantos temas como ya has apuntado. ¿Te quiere decir algo más? Pues simplemente esto, yo creo que fomentando este tipo de diálogo, y que lo estamos viendo ahora, se avanza mucho, se crea un espacio amplio de confianza, y cuando se crea la confianza ya hay este diálogo fecundo, sencillo, cercano, y que no sea en los púlpitos o en los lugares de culto, sino también en las plazas públicas. Sí, quisiera comentar esto. Yo viví más de 25 años en países musulmanes y no me gusta hablar de diálogo, porque muchas veces no tenemos palabras en común, verdaderas palabras en común, pero hay muchas dificultades porque hay las heridas del pasado, hay los prejuicios de hoy. Entonces, pienso que lo mismo, ¿no? Necesitamos vivir juntos y afrontar juntos desafíos de hoy. Y haciendo esto, hay un lugar más fuerte que encuentros oficiales. Sí, pienso que... Sinceramente, creo que un diálogo fructífero es, como lo definió mi buen amigo Riaz Tatari, un diálogo dentro de una acción común para temas sociales, temas que tienen que ver con la vida de la familia. Yo apoyo 100% lo que definió como verdadero diálogo, más allá de las palabras y desde luego más acá de la teología. Sí discrepo en el hecho de que no tenemos muchas cosas en común y vocabulario en común. Solo tenemos que volver a nuestro padre Abraham, deshacernos de nuestra vestimenta occidental u oriental y volver a ser los hombres de fe que Abraham, aquel que recibió la bendición divina, quiso que nosotros fuéramos. Si hemos traicionado a Abraham, entonces nos vemos divididos. Si volvemos a Abraham, el padre del Hesed, el padre de la bondad con la que Dios creó el mundo, Olam Hesed Yibbaneh, dice el Salmo, el mundo reposa sobre la bondad divina. Si nosotros recuperamos esa bondad que Abraham escenificó y representó en su vida, el que se abrió al mundo entero, el que hizo las almas cuando las acercó a Dios, yo creo que vamos a tener un vocabulario común seguro y desde luego unos sentimientos comunes y sobre todo unos objetivos comunes, porque lo que une no es el pasado, ni los recuerdos, ni la nostalgia del poder o de la pérdida del poder, o del imperio o de la pérdida del imperio. Lo que une son proyectos comunes vueltos hacia el futuro, y allí el vocabulario va a surgir de la acción, porque repito, para mí el diálogo es acción o no es. Sí, pero ahora vemos en el mundo que las heridas del pasado pesan mucho y también los conflictos, ¿no?, políticos, sociales, hacen el diálogo
religioso difícil, ¿no? Entonces hay que afrontar estas dificultades también, ¿no? Hay que... Yo no las ignoro, pero creo que ni la religión puede ser tomada como pretexto para explicar las oposiciones actuales, ni lo que está en la primera página del periódico, ni tampoco la religión debe mezclarse dentro de esos problemas que son básicamente económicos, como todos lo sabemos. Básicamente no es un análisis marxista de la realidad, pero que es así. Lehem y milhamá tienen la misma raíz. Guerra y pan tienen la misma raíz. O el ham, que es la carne, la base de la proteína. O sea, estamos igual. Yo creo que la religión tiene un deber, y para eso yo por lo menos para eso he venido, para intentar trascender ese día a día que nos impone la prensa y los políticos, unos con buena intención y otros con menos buena, uno a la casa de votos y otro realmente con un proyecto moral para su pueblo, pero creo que son los menos, no quiero ser pesimista. Creo que nosotros tenemos el deber de trascender desde la fe, desde la oración, desde la escucha a la palabra de Dios, que está en nuestros textos respectivos, trascender esa realidad y traer una luz nueva y una nueva esperanza al mundo. Bien, en esa línea, porque es bastante importante y ciertamente yo pienso, luego no creo que citará mucho tiempo, hablar de esa mediatización de los medios de comunicación que a veces filtran y sacan otros temas que de alguna manera nublan las religiones y mezclan, como decía Fray Francisco al inicio, temas que no son religiosos, llevándolos a un terreno que realmente lleva a confundir y a generar una gran cantidad de violencia. Pues hablando de esto mismo, Baruch, muchas veces se dice, simplistamente podemos decir, pero conviene incidir en ello, que bueno, sería mejor un mundo sin religiones, ¿verdad? Un mundo más tranquilo, un mundo más pacífico, un mundo menos violento, y que realmente las religiones es algo quizás del pasado, de un mundo turbulento, y viviríamos mejor sin religión. Qué duda cabe que si recordamos las cruzadas y las inquisiciones, pues sí, la verdad que valdría la pena haber prescindido del mensaje religioso, supuestamente religioso, que esos acontecimientos hicieron sufrir, por ejemplo, al pueblo judío, pero no exclusivamente. Sin embargo, a mi modesto entender, un mundo sin religión es un mundo sin un guardián de la moral. Es un mundo animalizado. Lo vemos hoy, no hay que ir a la película de ciencia ficción. Las sociedades se están suicidando porque han cortado su relación con la espiritualidad. Llámelo religión o llámalo espiritualidad, llámelo como sea. Algunos seres, los más jóvenes, los más sensibles, van a buscar esa espiritualidad a Katmandú, pero es porque ya no la encuentran a su alrededor. ¿Por qué? Porque esta sociedad laicizada, no forzosamente antirreligiosa, pero vacía de contenido religioso o espiritual, se ha quedado sin moral. No hay una ética común, ni en la sociedad occidental ni en la sociedad oriental, porque todo se ha traducido a términos territoriales y políticos. Y hemos olvidado la conexión con Dios, hemos olvidado la proximidad de Dios. Y yo creo que la religión no solamente es necesaria, sino es una de las dimensiones del ser humano que no por ignorarla no está allí. Y a veces surge, como está surgiendo en el Islam hoy, de una manera volcánica. Pero claro, a Occidente le sorprende, porque Occidente se había olvidado de Dios. Y de pronto oye que la gente grita, ¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar! Dios es grande, Dios es grande. Pues oye, tendríamos que pensar, oye, pues es verdad. Dios es grande, estos señores nos están trayendo un mensaje, ¿por qué no? Yo creo que la religión es algo innato, es algo consustancial con el ser humano, que sin esa dimensión trascendental, el yo se animaliza. Riay. Bueno,
Hay dos apuntes al respecto. Uno primero que es la religiosidad, la espiritualidad está inmersa en el ser humano. Nadie lo puede quitar. Muestra de ello cuando está apretado en cualquier situación, acude al Altísimo inmediatamente. Entonces, sí, la preocupación de esto es algunos que representan las religiones ahora están usando los mismos instrumentos de los partidos políticos, de las mass media, etcétera, etcétera. Y esto cabe una gravedad, pero yo creo que puede dañar para siempre. Si no nos levantamos la mano y decir, mira, esto no es religión, esto no es una fe. Lo que tenemos nosotros, los dueños de la fe, es defender la esencia de la fe. Defenderla en nuestras personas, aunque veamos alrededor nuestro un caos tremendo y una manera que no puede ni siquiera un niño admitirlo, ¿sabe? Sin embargo, creo firmemente que ese siglo es el siglo de la fe. Y por eso yo creo que estoy aquí para decir a todos los que llevan la fe, porque al fin y al cabo la religión es una, con mayúscula. Para nosotros aquí la de Abraham que nos une. Puede tener cada una la matización correspondiente, pero podemos vivir juntos, podemos trabajar juntos, podemos hasta incluso... Yo soy hijo de Damasco. Damasco yo creo que es el ejemplo de la convivencia, no a través de ley, no a través de una libertad religiosa, sino es natural entre todos los que formamos la ciudad ahí. Entonces yo creo que hace falta a estas alturas decir las cosas con sus nombres y decir a los medios que están manipulando la opinión pública y decir a los políticos que están engañando a los pueblos. Riay, sigo contigo por lo que acabas de decir ahora, lo que decía también Baruch. Vamos a ver, yo pienso que es muy sorprendente, quizás por lo que decía el de Occidente, Baruch, el hecho muy llamativo, de que algunas personas maten en el nombre de Dios. Yo sé, el grandísimo respeto, lo sabemos todos, que tiene el Islam, Alá, el hecho de la representación de lo que es Alá, lo que es Dios. ¿Cómo podéis consentir que se cometan crímenes atroces al grito del nombre de Dios y la casa del Islam, de alguna manera, como un solo hombre, grite y diga que eso no es religión, que eso no es Islam, que eso es una atrocidad, pero de una manera absolutamente contundente y que todo el mundo realmente sea visible ante el mundo de que eso no es? Pues es muy sencillo. Yo empecé el acto con una oración por la paz, llamando al Altísimo con su nombre en sustantivo, As-Salam, la paz. Es precisamente porque el nombre de la misma religión islámica es Islam, la paz. Es la ausencia de enfrentamiento. Este es el contenido de la palabra. Si nosotros vamos a aplicar la fe auténticamente, no podemos hacer violencia y matar en nombre de Dios, como lo han hecho todas las religiones y todas las ideologías. Yo creo que es una usurpación de los valores islámicos, intentando malinterpretar el Islam a través de estas conductas. El Islam es paz, el Islam es misericordia, es clemente con todos los seres y hasta incluso con los animales y el universo entero. Esta usurpación, ¿nos callamos? No, estamos condenando todos los días, casi no tenemos otro trabajo más que condenar. Todos los días, condenar este hecho, condenar este terrorismo, condenar, pero tampoco admitimos que el mundo occidental nos imponga lo que quiere esta banda que está usurpando el nombre de la religión, el nombre de la fe musulmana. No lo admitimos porque ellos alegan ser
representativos del Islam, pero nosotros no creemos que esto es auténticamente Islam. ¿Pero no crees que falta más contundencia? Esto tiene que ser los que tienen las riendas de las cosas, porque nosotros los religiosos tenemos nada más la palabra, no tenemos otra cosa, la conducta y la palabra. Lo que estamos haciendo, demostrando todos los días que esto no corresponde a la auténtica fe musulmana. Y la historia lo podemos ver muy, muy claramente, que los musulmanes han sido siempre, no voy a citar ahora ejemplos porque no es el momento de citarlo. Jean-Jacques, ¿quieres comentar? Sí, pienso que mi generación ha vivido una transformación tremenda, ¿no? Yo nací hace 65 años y en este tiempo toda la gente tenía una religión, practicaba una religión. En 50 años, al menos en el mundo occidental, hay un cambio total. Hay una tentativa ahora de poner la religión en un lugar privado, ¿no? En el mismo tiempo vemos que hay una búsqueda de valores que se vive en varios ámbitos que no son iglesias o mezquitas o sinagogas, pero las ONGs, varios movimientos. Entonces es importante pensar cuál sería el papel de la religión en este mundo nuevo, que quizás es el testimonio, ¿se dice? ¿Témoigner? Sí. El testimonio de la vida, por ejemplo, y también una palabra, una presencia quizás más espiritual que antes, ¿no? Porque nos hemos metido en política, en muchas cosas en el pasado. Quizás hoy el mundo quiere que los representantes de las religiones son más personas espirituales, con una profundidad, ¿no? Que usted decía al inicio. Con lo que decías, Riay, un poco el discurso de la usurpación de un Islam que no es Islam. ¿Cómo es posible que esos usurpadores, curiosamente, digan también lo mismo, que ellos son el verdadero Islam y que a lo mejor los otros no son verdaderamente fieles? ¿Cómo? También ETA hablaba en nombre de los vascos, pero nadie se ha engañado con este mensaje. Yo creo que debemos ser muy sinceros y decir que esto no es. Y prácticamente lo que estamos viendo de movidas de toda esta gente y lo que están haciendo, y incluso también el respaldo de algunas potencias, esto pone en duda todo esta manifestación actual. Yo creo que no tiene nada que ver, porque los musulmanes, no diría yo el 99%, todos los musulmanes no están conformes con esto, absolutamente todos. Y también si se analiza el papel de Al-Qaeda, el Estado Islámico estos tiempos, se ve que hay un proyecto político, sí. Que no es nada que hacer con la religión. Siguiendo con este tema que yo pienso que es importante y puede servir de aclaración, vuelvo contigo, Riay, ¿de acuerdo? A veces se considera que quizás eso sea demasiado simple, por incidir, y que realmente lo que tenemos de fondo es una interpretación de los textos sagrados, donde algunas personas en el Corán encuentran justificación de actos violentos. Vamos a entrar ahora en el tema, si os parece, a todos también, Jean-Jacques, Baruch, el tema de la interpretación de los textos. Ahí conocemos un poco la redacción del Corán, una primera etapa, quizá más pacífica, ahora dirás, una segunda etapa más violenta, también comentarás, versículos que de alguna manera dan protagonismo a otros versículos y de alguna manera abrogan anteriores citas, no lo sé. ¿Se puede hablar
de diferentes interpretaciones del texto sagrado del Corán? ¿Es una interpretación? ¿Realmente es un texto tan complicado donde uno puede sacar lo que quiera y está todo muy mezclado? ¿Por qué esta pregunta precisamente no se dirige a la gente que está intentando implicar al Islam como religión en este menester? El Islam tiene sus especialistas para interpretación. ¿Por qué se acude a cualquiera para interpretar el Islam? ¿Por qué no acuden a las personas formadas y autorizadas para decirlo? Yo creo que cualquier persona, si no tiene la licenciatura en medicina, nadie le lleva a su hijo para curarle, ¿sabe? Y igualmente, ¿por qué los medios siempre intentan sacar las personas que no son absolutamente, no tienen nada que ver con la religión musulmana? Sin embargo, lo ponen como representativos, especialmente entes grandes de las más media, y lo hacen. Y advertirlo siempre, no hay manera. En Londres hay gente altamente preparada islámicamente y puede defender la postura islámica contextualizada adecuadamente. Sin embargo, cogen a una persona que tiene la voz un poco beligerante, etcétera, etcétera. Yo creo que este es un tema que lo tenemos que defender como sea, para que nadie se atreva en el futuro a hablar en el nombre del Islam sin autorización. Y creo que ahora, con estos consejos grandes de los ulemas musulmanes y con la autorización popular prácticamente, porque le escuchan ahora, esto es lo que va a prevalecer en el futuro inmediato. Ya que estás asintiendo, no sé si es incidir un poco lo que dice Riay, matizar alguna cosa. Sí, yo veo que en los años pasados había muchos esfuerzos para pensar la teología islámica con un pensiero moderno, pero la dificultad es que muchas veces no se hace en sociedades con libertad, o sociedades con un nivel alto de educación. Yo vi, por ejemplo, en Egipto que hay universidades que conozco muy bien, ¿no?, que hacen un trabajo tremendo al nivel científico de los ulemas, pero la gente no tiene la educación, entonces toda la gente, entonces hay una vida musulmana muy buena a nivel popular, pero cuando viene la discusión sobre temas difíciles, necesitas personas más preparadas. Entonces yo veo que durante los últimos años hay un tipo de miedo, porque el ateísmo moderno y la posmodernidad es vivido también como una amenaza, una amenaza en el mundo musulmano. Y pienso que hay muchas reacciones hoy que son de miedo, ¿no? Que el mundo moderno amenaza una sociedad donde hay una religión presente. Entonces, este tema de la educación es muy importante Baruch. Yo quisiera ceñirme más a tu pregunta, a la interpretación de los textos. Perfecto. El problema es efectivamente la interpretación. Primero, los textos clásicos, antiguos, sean griegos o judíos o musulmanes o cristianos, hay que situarlos en su contexto histórico. Si no, estamos fallando. O sea, no hay que haber pasado por la universidad para entender que las cosas están dichas en un tiempo y en un momento. Pasa igual en un matrimonio y pasa igual en una sociedad. La interpretación es fundamental y la interpretación empieza por situar aquello que dice el Corán en su contexto histórico. Cuando los judíos rechazan el mensaje de Mahoma, por las razones que todos conocemos, pues resulta que se escribe que hay que perseguir a los judíos. Oye, un momentito. Es una frustración ante
esa comunidad judía importante en la península arábiga, que incluso tenía reyes y ciudades propias, ver la frustración de que un mensaje tan hermoso y tan bonito no pasaba, y que esta gente de dura cerviz, que siempre lo fue hasta la fecha, pues resulta que no aceptaba el mensaje. Entonces, pues había que ir en contra, claro, había que decir algo, había que levantar a las masas en contra, a ver si se asustaban y cedían, a ver si se sometían. Pero bueno, eso ocurrió en aquel momento. A mí no se me olvida que el propio Mahoma ayunó el día sagrado, el día del perdón, el más sagrado del calendario hebreo, toda su vida. A mí no se me olvida que Mahoma impuso 5 oraciones diarias, como nosotros solo las hacemos el único día de Yom Kippur. Los demás días hacemos solamente 3. A mí no se me olvida que Mahoma venció la animalidad del hombre imponiendo un ayuno durante todo un mes, que precisamente lo está celebrando Riyadh en este momento, y es admirable que esté entre nosotros. Yo creo que la interpretación de los textos, si empezara por situar a las cosas en su lugar histórico, empezaríamos a entendernos mucho mejor. Segundo, el judaísmo, desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que los demás lo ignoran, hace 16 siglos antes de la Ilustración, antes del siglo XVIII, el siglo de las luces, inventó algo que se llama el Talmud. Es decir, ver el texto sagrado como un texto abierto a la interpretación, por supuesto de los sabios, de los que saben, y no temer a la oposición en la interpretación, y decir, Elu va Elu, dibre Elohim Hayim. Las dos interpretaciones son palabras inspiradas por Dios, porque la inspiración divina no tuvo lugar en el Sinaí solamente, que la acabamos de conmemorar en Pentecostés. No, tiene lugar cada día y en cada momento. Al tercer día de la salida de los hijos de Israel de Egipto, dice el Éxodo, hoy llegaron al pie del monte Sinaí. ¿Cómo hoy? ¿Será aquel día? No, hoy. Porque Dios está llamando a la puerta de cada uno para que entienda su palabra que está en el libro, pero que entienda, la adapte, la interiorice y la traduzca en una acción real y racional en el mundo en el que estamos viviendo. Ese es el camino del Talmud, ese es el camino de la interpretación. Cuando me dicen, es que dice ojo por ojo, claro que sí, significa solo un ojo por un ojo, compensación económica. No matar a toda la familia porque le hizo saltar un ojo, que era la costumbre de aquella época. Ojo por ojo hay que entenderlo en esa época. La ley del talión, claro, la ley del talión es la ley de la proporcionalidad entre el castigo y el error. O por ejemplo, ¿hay pena de muerte en la Biblia? Claro que sí que hay pena de muerte. En lo que llaman Antiguo Testamento, que ni es antiguo ni es testamento porque no se ha muerto nadie. Un tribunal que ejecutaba a un reo convicto en 70 años se llamaba Tribunal de Asesinos, porque la vida humana es el valor superior. Ante la vida humana se acabó el respeto del Shabbat, se acabó el respeto de los ayunos, todo pasa a segundo plano. La vida humana es el valor fundamental de la Torá, que es la doctrina del pueblo judío. Y hasta hoy sigue siendo central. El problema de la interpretación también es que no sabemos de qué Dios estamos hablando. Mientras el judaísmo propone a Hashem Tsebaot, el Dios del universo, el Dios de las galaxias, los demás creen que es un Dios nacional. Un poquito como los dioses lares de los animistas que estaban ahí en la chimenea, el hogar. No, es el Dios del universo. No es el Dios nacional que viene para sus creyentes. El Islam intentó romper eso, hablando de la umma. Claro que hablaba de la umma de los creyentes. El judaísmo no. Ya lo dijo el profeta Malají. ¿Aló ab ehad lejulanu? ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿Aló el ehad bera'anu? ¿Acaso no nos ha creado a todos un mismo Dios? ¿Acaso no estamos todos unidos? No solamente todos, sino también todo. Hasta este vaso de agua, unidos por un hilo invisible a un común origen. A partir de allí la interpretación es posible, será libre y será útil. Mientras tanto, estaremos encerrados en esas letras vestidas de negro,
dentro de unos libros antiguos que quieren gobernar la vida de un mundo en constante evolución. Un mundo donde la razón humana tiene que interpretar y filtrar, situando cronológicamente todo lo que los textos clásicos dicen. El día que nosotros adoptemos ese sistema talmúdico de interpretación, de ayornamiento, por emplear una palabra, de ayornamiento, el mundo será distinto y la religión logrará ser escuchada, porque se va a transformar en religiosidad, no en aparato, no en jerarquía, no en organización, sino en una vida personal que traduzca ese mensaje al momento en que estamos viviendo hoy. No sé si respondo a su pregunta, pero tenía ganas de decirlo y ya lo dije. Por supuesto, Baruch. No sé si lo que Baruch acaba de decir y contar es, y entiéndeme y entendeme los demás, es demasiado judío, demasiado talmúdico. No sé si esa forma de interpretación sería vista bien o es vista ya bien dentro del Islam. No, pero el Islam tiene su metodología adecuada al respecto. Por eso yo protesté inmediatamente. ¿Por qué se acude a una persona cualquiera a interpretar un texto coránico? No van a la fuente auténtica de la interpretación. Hay doctores en la interpretación, la exégesis islámica, muy conocidos en todo el mundo. Sin embargo, se acude a una persona anónima prácticamente en esta materia. Creo que lo que se ha hecho desde la aurora de la historia del Islam es crear unas escuelas jurídicas. Esta escuela jurídica no quiere decir una fundada por una persona, pero es un montón de personas, de unos eruditos musulmanes que desarrollan y hacen ver sencillamente cómo es la aplicación de lo que reza el Corán y la Sunna, es la práctica del profeta y la primera generación del Islam. Entonces, ahora actualmente, como antes no había medios para difundir y propagar toda esta ciencia, ahora sí lo hay. Por eso acudí a los consejos mundiales ahora, que estudian normalmente la jurisprudencia islámica, apoyados siempre por especialistas en cada materia, no nada más los juristas musulmanes. Si se trata de una actitud relacionada con la medicina, tienen que ser los médicos también, que hablen sobre la materia. Si se habla, por ejemplo, de el comercio internacional, entonces tiene que estar ahí gente especializada con los juristas islámicos. Por eso ahora el producto que sale es una interpretación adecuada para cada tiempo y no necesariamente modernizar, porque no hace falta modernizar nada. La fe es la fe misma. Entonces lo que hace falta es modernizar los medios que tenemos a nuestro alcance y que no caigamos, repito otra vez, hacer uso de la misma herramienta como lo hacen los demás para luchar para el poder, para los intereses a veces personales, regionales o incluso comerciales. Yo creo que esto es confundir a la gente y no hacer bien con la fe que tenemos todos nosotros. Yo creo que el mensaje del Islam es un mensaje para toda la humanidad, desde el primer día. Cuando la revelación, Iqra, es decir, lee en nombre de tu Señor, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, que creó el mundo, creó todo lo que tenemos. Este mensaje siempre se dice en el Corán, a lo largo y lo ancho del Corán, ya ayyuhan nas, es decir, para toda la humanidad. Luego se achica la circunferencia esta a la gente del libro, ya ahl al-kitab, qul ta'alu ila kalimatin sawa. Oh gente del libro, vamos a adorar a un solo Dios, a una kalima sawa, igual para todos nosotros. Y tercero, luego ya ayyuhalladhina amanu, aquí hay deberes y derechos de los musulmanes. Por lo tanto, yo creo que veo
auténticamente la fe musulmana está totalmente protegida por el procedimiento y la metodología que tiene. Ahora tiene que luchar los eruditos musulmanes, los que están encarnando ahora la fe musulmana en sí mismos, y también darla a conocer a pesar de los pesares, que no sean títeres de este mandatario o de este medio de comunicación. En esa misma línea, y ha nombrado las escuelas jurídicas, ¿verdad? Que tiene un sentido mucho más amplio que el sentido jurídico occidental, obviamente. Está la escuela de Ibn Hanbal, ¿verdad? Ahí tendríamos, pasados los siglos, lo que es el wahabismo. No es cierto esto. Bien. Esto lo confunden todo el mundo. La escuela de Ibn Hanbal es la más atenta al texto del profeta, pero también la más sencilla. Bien. Pero el wahabismo ha sido una reforma dentro de Arabia, pero no es una doctrina, no es una escuela jurídica, y por eso lo confunde mucha gente, por la propaganda. Bien, la pregunta, y gracias Rey por esa matización, que entiendo que hay que matizar muchas cosas y hay que precisar muchas cosas. La zona de Arabia, la zona salafista, la zona de la Meca, de Medina, entiendo que no son zonas de extrarradio musulmán, son zonas importantes, fundamentales dentro de la casa del Islam. ¿Cómo es posible interpretaciones muy dadas al literalismo del texto, creo que se entiende la expresión, al literalismo del texto, muy dadas a lo que dice el Corán y quizás, pues bueno, unos hadís, la sunna, y intentar, digamos, coger el texto mucho más restringido? Es decir, no estamos hablando de zonas lejanas, de zonas nuevas del Islam, sino de zonas centrales, grandes, incluso con gran influencia. Podríamos hablar incluso también de pueblos tan cultos, ese pueblo persa, la zona de Irán, un pueblo realmente también bastante formado, con una interpretación distinta por otras razones históricas, no creo que dé tiempo a entrar en muchos detalles. Lo que sí es cierto es que es verdad que estos matices que mencionas y que son importantes decirlos, estos desconocimientos, pero ¿no te parece que hay amplias zonas del Islam que tiene unas interpretaciones muy contrarias a otras grandes zonas y que zonas de importancia capital desde los inicios del Islam, como es la zona de Arabia, tiene interpretaciones bastante poco dadas a esa visión de interpretación, a esa visión histórico-crítica, a esa interpretación más hermenéutica? A mí lo que me preocupa es lo siguiente. Que mucha información que estamos ahora manejando son informaciones captadas de los medios de comunicación y muy poco reales, de verdad. No tienen nada que ver con la realidad auténtica de los musulmanes. Nunca jamás por ejemplo, los musulmanes hemos acudido a los lugares santos, sí, pero los entes más importantes eran el Azhar, por ejemplo, o también Alikara en la India, muchísimos centros islámicos que tienen un legado importantísimo respecto al desarrollo jurídico del Islam. Y últimamente que hemos tenido centros en Arabia Saudí, pero esto no se puede comparar con la historia de 14 siglos de trabajo constante. Por ello yo creo que repetir las palabras sin ver el contenido auténtico y su reflejo en las sociedades islámicas, yo creo que es un error. Jean-Jacques, conoces el mundo del judaísmo, el mundo del Islam, has trabajado con muchas personas, colaboráis, habláis, dialogáis, leéis los textos, quizás del mundo judío menos, como antes hablábamos, ¿verdad?
personas que a lo mejor pues llegan con una formación, la que sea, ese encuentro de diálogo en el IDEO, en el Cairo, se puede decir algunos, no testimonios para no extendernos, sino bueno, esa labor que hacéis y obviamente que hacéis con judíos y con musulmanes, si puedes un poquito, pues también lo que hablábamos, Riay, de ese aspecto humano, de esa cordialidad, de ese acercarse, de ese estar, que al final pues es lo que al final rompe muchos esquemas y muchos prejuicios. Si puedes decir algo, Jean. Bien, durante los últimos años tengo dos experiencias muy distintas, ¿no? Estuve 15 años en el Cairo, donde los dominicos tienen un centro, Instituto Dominico de Estudios Orientales, que ha empezado los años 50, y trabajamos mucho con la Universidad del Azhar, que son cerca de nosotros. Tenemos una biblioteca grande. No es un centro de diálogo, es un centro de estudio. Estamos aquí para trabajar juntos sobre los temas, no solo tanto religiosos, pero filosóficos, de historia. Entonces ha sido una experiencia muy positiva, donde vi que necesitamos antes de todo desarrollar la amistad, conocer al otro, desarrollar una verdadera amistad, y después se puede discutir y tener puntos de vista diversos, pero es muy importante trabajar juntos. Y yo lo he hecho mucho durante estos años en el Cairo, y ha sido una experiencia muy positiva, muy positiva. Tengo muchos amigos musulmanes. Para mí ha sido un momento muy fuerte de mi vida. Ahora estoy en Jerusalén, una situación totalmente distinta. La Escuela Bíblica de Jerusalén, fundada de los dominicos hace 125 años, el padre Lagrange, que ha hecho un trabajo tremendo en la interpretación, el desarrollo de una visión más histórico y crítica de la Biblia. Vemos también que es un desafío permanente, ¿no? Leer los textos con los ojos de hoy, porque las ciencias cambian. Por ejemplo, la historia, la lingüística, no se puede leer la Biblia hoy como hace 200 años. Entonces, en los dos lugares yo veo que el trabajo, el estudio es muy importante. Muchas veces los temas de los medios no son los verdaderos temas, ¿no? Al nivel del trabajo podemos verdaderamente trabajar juntos. Yo lo he hecho mucho con musulmanes, empezó ahora con la Universidad Hebraica de Jerusalén, pero a este nivel es mucho más fácil, yo diré. Baruch, en general es conocido el diálogo musulmanes-cristianos. No sé si es habitual, se puede decir algo, del diálogo entre judíos, musulmanes. Si es, por ejemplo, quizás en Occidente lo desconocemos, no sé si es habitual, no es un campo... La definición de diálogo la dio el señor Tatari de una manera muy clara. El diálogo es la convivencia. Él tiene la experiencia de Siria, yo tengo la experiencia de Marruecos, donde nací. Yo soy un judío árabe, hablo árabe, pienso árabe y practico mi religión judía. Y no hay ninguna dificultad en asumir ambas personalidades. ¿Por qué? Pues porque nosotros, ese mundo ideal con el que soñamos de diálogo y de convivencia, lo hemos vivido. Está interiorizado. Aquí hay alguna persona que lo vivió también. Y eso nos sale por los poros luego, porque es nuestra naturaleza. Es una anécdota personal, pero para que nos entendamos bien. Mi amigo Romero, mi amigo Lebadi y el amigo Garzón jugaban juntos al fútbol, al baloncesto, paseaban juntos, comían helados en la glacial. Cuando llegaba el viernes, la hora de la oración, esperábamos en la plaza de José Antonio Primo de Rivera, que así se llamaba, y enfrente estaba la mezquita. Esperábamos que Mohamed Lebadi saliera para seguir jugando al fútbol, al baloncesto, o paseando por la calle del Generalísimo Franco, que así se llamaba también. Para situar las cosas en su contexto. El viernes por la noche,
cuando sonaba el cañón para marcar el final del viernes, marcaba al mismo tiempo el final del sábado. Nos servía a todos. Entonces venían los amigos, Romero y Lebadi, y se sentaban en la sinagoga. Y pobres de nosotros sin cambiáramos alguna tonada. Nos decían, ¿por qué habéis cambiado? Bueno, es que llega ahora la Pascua. Y entonces este viernes estamos anunciando que empieza la Pascua. Entonces ahora ya no cantamos, Lejá Dodi, ven a mi encuentro querido. No, ahora lo cambiamos de otra manera. Ah, muy bien, muy bien. Pero por favor, avísame antes, porque ya no puedo seguir. Y el domingo, pues íbamos a la plaza. Primo de Rivera también, pero ya del dictador. Nos sentábamos allí, bajo las palmeras, y esperábamos que saliera nuestro amigo Romero de misa para seguir paseando, jugando y charlando juntos. Pero eso, reproducido por miles de ejemplares, hace que uno recuerde con nostalgia esa época como algo tan natural, algo que, dentro del respeto mutuo a las religiones, oye, que yo salía tocando la zambomba, todos le llevan al niño, ¿qué pasa? Y ellos venían, oye, ¿cuándo llega la Pascua de la galleta? Que era la matzá, el panásimo. ¿Cuándo llega la Pascua de la galleta? Sí. Y los dulces del Eid al-Kibir. Shubbaikia, qué rico que estaban. Y esa era la convivencia. Esa es una anécdota personal, me vais a decir. ¿Qué consecuencia teológica tiene? La tiene muy profunda. Muy profunda. Porque el hecho de reconocer el derecho a ser al otro, el derecho a ser lo que es, como criatura divina que es, esa es la base de todo diálogo y de toda convivencia que va más allá del diálogo teológico, como bien lo hemos visto. La religiosidad no está hecha para cabezas muy llenas de datos. Religiosidad está hecha para gente que tiene y siente la proximidad de Dios en su vida. Y eso es lo que quizás las religiones jerarquizadas y organizadas no han sabido cultivar. Y eso es lo que muestra también la razón de la desafección por el mensaje religioso. Las religiones cada vez han intentado hablar menos de Dios, pero resulta que Dios se está volviendo a poner de moda, porque como decía antes, es una dimensión trascendental, pero no de un Dios propio, no de un Dios del que yo me apropio, sino que Él se apropia de mí. Ese es el sentido fundamental, el entusiasmo, tous, estar llamado, aspirado por Dios. Esa es la esencia de la religión, y estar disponible a esa aspiración, en el sentido de la aspiradora mecánica, como dijeron nuestros patriarcas, Hineni, presente, estoy aquí, estoy a tu disposición. Esa disponibilidad es la auténtica religión. Y eso quizá es lo que hemos cubierto de un manto, de un boato, de una serie de palabrejas que forman el mensaje teológico y que ha enturbiado el camino de la palabra de Dios hacia el corazón del hombre. Quisiera comentar, porque pienso que hay cosas muy interesantes sobre el tema del diálogo. Muchas veces pensamos que el diálogo es buscar un mínimo de acuerdo. Y yo pienso que el verdadero diálogo es reconocer la diversidad, la alteridad del otro y verlo como una riqueza, como una cosa muy positiva. El Señor habló de momentos buenos, pero ese es el pasado. La situación de hoy es muy impresionante porque hay una globalización del mundo y al mismo tiempo cada quien subraya su propia identidad, su propia diferencia y rechaza el otro. Es una situación muy, muy especial, ¿no? Porque es verdad que en el pasado, en Europa y también en el Medio Oriente, había un modo de vivir juntos y de vivir con amistad. Y hoy hay un tipo de unificación del mundo y al mismo momento hay una separación más grande. Es muy... Porque hemos creado un mercado común, no hemos creado otra cosa. Es una ilusión de unidad. La globalización no ha llegado a la profundidad del ser humano. Es solamente un inmenso mercado común.
donde los más potentes dominan. Si ve No es también eso, en no es Europa, eso. donde es el mercado que ha sido desarrollado más que los primeros fundadores de la Europa tenían valores, ¿no? Pero bueno, Había es un hecho. humanismo. Mire, si me permiten, ¿por qué no tomamos ejemplo de los éxitos en lugar de lamentar los fracasos? El diálogo judeo-cristiano, formado parte de su pregunta. El diálogo judeo-cristiano ha sido un éxito. En 60 años hemos cambiado la visión del uno por el otro. Yo no tengo más que recordar el papel de los dominicos en el pasado. Ustedes no lo olvidan, yo tampoco. Pero eso no significa que no hemos sido capaces de crear en España, hablo de cosas concretas, una amistad judeo-cristiana en un momento en que la Iglesia española, pues como una señora mayor que era, se movía muy lentamente. A lo mejor se sigue moviendo, no lo sé. Pero una señora mayor se tiene que mover lentamente, tiene que dar pasos muy seguros. Sin embargo, se movió. Y dentro de la jerarquía católica oficial, con el Arzobispado de Madrid y con la Conferencia Episcopal, bendiciendo esa amistad judeocristiana, que luego se transformó en un centro de estudios judeocristianos, gracias a la labor también de las misioneras de la unidad, algunas de las cuales están aquí presentes, pues hemos creado unos lazos de cooperación que luego, más tarde, fue imitado por otros países. Nosotros también aprendimos de otros países y se transformó en una visión completamente nueva. Hoy tenemos comisiones conjuntas en Roma que estudian paso a paso el devenir de esta relación, pero en todos sus aspectos. Yo creo que con el Islam es un poquito más complicado porque no tenemos una jerarquía, no tenemos una voz única que hable en nombre de. Pero si seguimos el consejo de Riyadh y detectamos a las cabezas pensantes de ese Islam y logramos hacer lo que Jules Isaac y el buen Papa Juan XXIII hicieron en su momento, es decir, establecer una relación personal entre judíos y cristianos, entre cristianos y musulmanes. Es por lo que abogaba Riyash Tatari siempre. Lo que es la relación personal. Y así hemos vencido muchos obstáculos, muchos tópicos. No significa que los hemos vencido todos. Todavía se siguen adorando al Santo Dominguito del Val y al Niño de la Guardia, supuestamente asesinado por los judíos. No importa que luego, 6 meses después, la familia Franco judía, injustamente, no sé si Franco Bahamonde lo era, pero la familia franco-judía, injustamente condenada por haber asesinado a ese niño, claro, ya no se lo pudo resucitar. ¿Por qué? Pues porque el niño resulta que se había caído en un pozo y había muerto, y los judíos no habían hecho ningún panásimo con su sangre. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso también lo vamos a vencer, porque como hemos vencido obstáculos muy grandes en el pasado, en el diálogo judeo-cristiano, también eso lo vamos. No importa que haya ido don Felipe y su bonita esposa a homenajear al Niño de la Guardia. Perdónales, Señor, que no saben lo que hacen. Así que bueno, en esa estamos. El diálogo judeocristiano ha sido un éxito y vamos hacia adelante con el diálogo interreligioso, y esta reunión creo que va a marcar un hito histórico en la renovación de ese diálogo a 3 bandas que todos estamos deseando y por eso estamos aquí y que la humanidad necesita. Yo creo que sí. Muchas gracias, Baruch, Yanja, Riay. Gracias por soportar un poco las preguntas. En algunos momentos yo pienso que algo a lo mejor más duras, pero bueno, sabiendo quiénes sois, pues podéis aguantar esto y mucho más. Pasamos un poco a algunas preguntas de la sala que sean de interés. Lo que sí pediría, antes he dicho, mucha brevedad. Entended que los que estéis aquí presentes conocéis la temática, no os enrolléis de lo siento poco tiempo a contar muchas cosas, sino incidir en lo que queréis, decir alguna cosa. No tiene que ser tanto pregunta, obviamente podéis hacerlo, sino a lo mejor dentro de la especialidad de los presentes, matizar alguna cosa, resaltar algún tema que a lo mejor sí conviene decir. Pues gracias. Aquí. Decimos el nombre y digamos lo que... ¿De pie o...?
se sentado. escucha igual, puede Bueno. hacerlo como más cómodo. El arzobispo de la Iglesia Siria Ortodoxa, Nicolaos Mati Abdulahad. Soy sirio. La conversación, muy bueno. Y no sé, tardo o no tardo, pero hay algunas cosas porque estamos en una conversación muy grande. Gracias a todos. Lo que está hablando nuestro querido Riyad me parece de su opinión y de su forma, de su educación. Y para que sepamos, los musulmanes de Siria son otra forma, otro nivel. Ahora, lo que están haciendo, estoy con él. Los wahabistas son otra cosa, pero los wahabistas, Daesh, y, Al-Qaeda, Al-Nusra, Talibán y tal, y tal, y tal, y tal. ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? ¿Quién enseña a ellos? ¿Quién da sus opiniones para decir Allahu Akbar, para matar a la gente en el nombre de Dios, para obligar a la gente que cambian su religión, para que maten el que cambie su religión de musulmán a cristiano a otro, para tal y tal y tal? No hay una cabecera, porque el de Azhar están diciendo una cosa, el de Arabia son más fanáticos y tal y tal. Yo conozco y tengo muchas relaciones con las escuelas religiosas sirias que son muy modernas y aceptan lo otro. Entre religiones, charla y saber uno al otro es aceptar al otro como ser humano, como criatura de Dios. Y después cada uno tiene su religión, pero no puedo obligar a nadie que cambie su religión o acepta mi religión, pero que me acepta como ser humano. Entonces, ahora de todo lo que estamos hablando, si hablando del pasado, todos vamos a matar a uno al otro, porque cada uno está sufrido de un pasado, negro, vamos a decir. Pero el día de hoy vamos a olvidar un poco el pasado, vamos a vivir como seres humanos, acepta uno al otro. Uno es médico, otro es ingeniero, otro es empleado normal. Entonces, si sabemos que todos nacimos en 9 meses, o como decimos, somos hijos de 9, algunos son de 7, pero entonces uno tiene que aceptar lo otro. Si no aceptamos, no podemos hacer diálogo. Y solo a nuestro querido Riyad, para decirle una cosa, ahora, he escuchado mucho que dicen Daesh no es el Islam, Al-Qaeda no es el Islam, Talibán no es el Islam, Wahabista no es el Islam, los salafistas no son el Islam. Entonces, no sale una voz de todos el Islam, porque no hay una jerarquía para todos. Hay muchas jerarquías. Además, disculpe, no para criticar, pero sabemos desde 1400 años hasta el día de hoy, la guerra entre sunitas y chiitas no para. Por una cosa a otra. Y eso ya no podemos taparlo, porque es delante de todo. Ahora, soy contigo totalmente. Los musulmanes sirios, y tengo muchas amistades también con los judíos sirios. Entonces, vivimos como patriotas, como seres humanos, acepta uno al otro y deja la religión de otro lado. Esta gente, estos grupos
salafista, wahabista, Al-Qaeda, Talibán y tal, que están matando en el nombre de Dios. ¿Quién puede parar? Me parece como tú no puedes hacer nada. Lo que estás hablando perfectamente, pero ¿quién es la jerarquía que puede decir o decidir una ley que puede parar esto? Muchas gracias. Gracias, Nicolaos. Como hace mención directa a Riay, pues obviamente, pues... No, simplemente yo creo que no es la opinión mía personal la que vierto aquí. Yo estoy hablando siempre con reflejo de los textos y la opinión mayoritaria, absolutamente mayoritaria. Ahora sí, vamos a citar y especialmente confundir entre una corriente que puede ser radical pero no violenta y con otra violenta, como Al-Qaeda, por ejemplo, o como Daesh, yo creo que haría una interrogación muy grande sobre quién ha proporcionado armas a esta gente, por ejemplo. ¿Quién le está protegiendo a estas formaciones? ¿Acaso los musulmanes? No creo. Absolutamente no creo. Además, hay muchos tratados ahora, lo tenemos en las redes y estamos dando cuenta de que por ejemplo, mucho armamento ha llegado a Daesh a través de un error de la alianza de los 60 países. Un error la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, hasta la saciedad, error. Yo creo que esto hace falta pensarlo no como una mentalidad infantil, pero como una mentalidad responsable y para que no simplemente tiremos las piedras a los demás. Yo creo que los musulmanes están totalmente ajenos a todo esto. No tiene nada que ver, es el juego político, sociopolítico y también estratégico de las fuerzas internacionales que están luchando para el puzzle más importante de la zona, que es Siria. Y lo sabemos perfectamente, no desde ahora, desde hace ya siglos. Siria es la cuna de las emigraciones. Yo creo que no hay 2 familias, 3 familias tienen el mismo origen en Siria. Siempre ha sido un país abierto, un país de acogida. Todos son sirios ahora, aunque sean de origen armenio, pueden ser albanés, pueden ser de Bukhara, por ejemplo, o de cualquier otra parte. Pero lo que a mí me preocupa mucho de gente preparada, que siga la misma pauta de los medios de información, algunos medios de información que pretenden confundir a la gente, especialmente en la materia musulmana. Creo que hay entes, puede discrepar, porque no tenemos papa. Sí, esto lo sabemos todos, y yo creo que es una ventaja incluso. Porque si no, no hay un desarrollo adecuado para la jurisprudencia islámica. Pero insistir en que hubo una lucha entre los suníes y chiíes, si los chiíes han nacido casi en el 3er siglo, no hubo nada absolutamente antes. Además, los chiíes siempre han vivido con los suníes en paz, especialmente en ejemplo de Siria también, no hubo nada. Pero sí, cuando hay ahora una aspiración regional de otra fuerza, aunque tenga carácter chií, pero no es por el chiismo, sino por el carácter político que mueve a esta gente. Yo creo que tenemos que discernir perfectamente la situación. No es tan simple, no es tan sencilla como cree mucha gente. No, es mucho más compleja la realidad que tenemos ahora en el mundo. Sobre este tema también yo pienso que es importante subrayar la importancia de la educación, porque yo vi muchas veces en Egipto había problemas entre cristianos y musulmanes, por ejemplo, pero casi siempre
en lugares muy pobres, sin educación, es totalmente diverso con gente educada. Entonces, ¿de dónde viene esta gente? Vienen de ámbitos o lugares donde falta la educación. Hay aquí una amiga que ha trabajado mucho en Egipto, escuelas donde hay cristianos y musulmanes juntos, no se ve la diferencia. A la fiesta del fin del año hay una misa, yo celebré muchas veces esta misa, vienen todas las familias musulmanas también, porque es fiesta y quieren estar con nosotros. No es una dificultad. Arroparos. Sí. No veo el micrófono, ¿dónde está? Ay. Sí, buenos días. ¿Tu nombre? Mi nombre es Philippe Richou, yo trabajo en la Embajada de Francia en Madrid y bueno, es un gran interés para nosotros, Estado laico, participar de ese tipo de encuentros, ¿no? Yo veo que puede haber una tendencia un poco peligrosa y que se retroalimenta. De un lado, los religiosos dicen que, bueno, de hecho la culpa no las tienen las religiones, sino la política, los políticos, los estados, la división, digamos, temporal. Y del otro lado, la política ve que la religión se refugia en sus propios debates, sus propios diálogos. Y entonces, digamos, lo que de pronto puede progresar en el diálogo interreligioso está compensado por la diferencia creciente que puede haber entre la política y las religiones, ¿no? En mi país en particular, Francia, hay una tendencia fuerte para decir que el problema fundamental viene de las religiones y es una interpretación errónea de lo que es la laicidad. La laicidad es una separación, no es una indiferencia. Y entonces me gustaría tener la perspectiva de los ponentes sobre cómo también reforzar el diálogo entre los representantes religiosos y los representantes políticos. Muchas gracias. Y un pequeño elemento, es un gran placer tener al padre Perenés aquí, que es director de la Escuela Bíblica de Jerusalén, que recibió la visita de nuestro primer ministro hace muy poquito tiempo, como muestra del interés que tiene la Francia laica por el tema religioso en las relaciones internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Daria, represento el gobierno regional de Kurdistán iraquí en España. Antes de nada, muchas gracias por este evento tan importante en un momento tan complicado, sobre todo para Islam, y muy, muy necesario de mi punto de vista. Mi pregunta, bueno, solamente quería agradecerle su discurso porque solamente puedo añadir que en Kurdistán iraquí, como existen tantas religiones, que hay musulmanes, hay muchísimos cristianos de asirios, sirios, ortodoxos, todos, la convivencia es buenísima y todos siempre celebraban fiestas juntos. Los musulmanes estaban esperando la Pascua y la Semana Santa para comer comida rica de cristianos y al revés. Hay muchas minorías como yazidis, todos convivían siempre juntos. Nunca se cuestionaba que tú eres de otra religión o yo soy de otra religión. Lo mismo con musulmanes. Y entonces lo que vemos ahora no es cuestión de religión, cierto, ¿vale? Pero escuchamos muchas veces no tiene nada que ver esto lo que está pasando con Islam. Sí, tiene algo que ver. Se está utilizando el nombre de Islam para otras cosas, otros fines que son económicos. Eso lo sabemos todos. Pero para Islam es un momento clave, es un momento muy importante. Y mi pregunta sería para el señor Riad. Lo siento, son los tiempos así que os toca dar la cara. Son tiempos muy importantes. De mi parte, de toda nuestra parte, muchísimo ánimo a vosotros, porque ahora es el momento clave. Cómo Islam da la cara por todo lo que está pasando y cómo se defiende. Y yo creo que tenéis un arma muy poderoso. Como usted ha dicho, hay académicos que están muy bien preparados para explicarlo todo. Entonces, el arma que tenéis es educación, que también se ha mencionado muchas veces. Me gustaría solamente saber un poquito qué es lo que se hace de parte de Islam en general, porque ustedes ahora representan más o menos, ¿no?, de toda la religión, en este sentido, en
en educación. ¿Por qué? Porque vemos muchos chicos europeos, musulmanes, que les lavan la cabeza, ¿no? Como lo decimos, y van a luchar con Estado Islámico. ¿Qué pasa con este niño? Son chicos jóvenes, muchos de ellos, ¿no? Les falta educación, les falta información. De repente cambian porque les prometen no sé cuántas vírgenes en el cielo, y no domino, lo siento, pero les prometen cosas que ellos dicen, qué bien, y van. Pues, ¿qué se puede hacer aquí? Yo veo que sí, que en la mezquita de Madrid y en todas las mezquitas de Europa se puede hacer algo. Tenéis un arma muy poderoso que es educación. Y me gustaría saber qué es lo que se hace. Estoy segura que se hacen muchas cosas. Y otra pregunta muy, muy breve, solamente como estamos hablando de diálogo, me gustaría saber, porque suní y chií son dos ramas de Islam. ¿Existe un diálogo? Porque en el pasado sí existía, lo sabemos. Ahora, ¿existe un diálogo? Y si no, ¿existe una posibilidad de diálogo? Porque esto sería también un paso hacia convivencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Necesito 2 horas al menos. Yo creo que lo que estamos haciendo, simplemente hablo de España. Las mezquitas no tienen nada que ver con lo que está pasando en el mundo. Las mezquitas son, de verdad, son oasis de oración y paz. Ayudan a las familias, ayudan a los niños, le están proporcionando una formación adecuada para el contexto donde estamos. Sin embargo, yo no tengo constancia de nadie que salió de una mezquita, siempre a través de las redes. Y hemos llamado la atención a las autoridades españolas hace aproximadamente 15 años, que por favor, la red. Ahora nos dan la razón, ahora mismo. Pero, y que siempre hablaban de las mezquitas, atacando a los imames, etcétera, que discursos radicales, etcétera, y se dieron cuenta que esto no hay nada cierto al respecto. Podrías tener, pero nosotros estamos también, la comunidad islámica no son gente tonta, sabe perfectamente lo que se le da. Saben, si hay una persona incluso un poco más radical de lo normal, inmediatamente lo despiden, porque no tenemos nosotros nombramiento que viene de fulano o de mengano. La comunidad nombra a su gente y a su imam, etcétera. Respecto al diálogo entre los chiíes, especialmente de origen árabe, y los suníes, yo creo que nunca hubo ningún problema al respecto. Ahora el factor, lo que acabo de mencionar, el factor más bien político de otra nación, que es Irán en este caso. Entonces, Irán quiere imponer su formación a nivel... El Estado te dice que no. Hay formaciones dentro del Estado que hace eso. Cada uno alude al otro la responsabilidad. Creo que nosotros lo que podemos hacer es simplemente velar por las comunidades islámicas españolas y europeas, y lo estamos haciendo hasta con los medios que tenemos, yo creo que más que bien. Gracias. Juan Manuel Almarza, soy fraile dominico y vengo de Valladolid. Mi pregunta quiere recordar a Nelson Mandela. Cuando terminó la experiencia tan dura del apartheid, cambiaron muchísimas cosas en todo el mundo occidental. Una de las cosas es que Nelson Mandela pidió a todos los religiosos que dejaran a los laicos encargados de la política que arreglaran las leyes, que crearan una sociedad nueva, pero encomendó a los representantes de todas las religiones que cambiaran los corazones. Y ahí es donde quiero hacer mi pregunta. Creemos que es importante y se puede hacer desde las religiones, las que sean, intentar cambiar los corazones de la gente, porque una de las cosas que vemos
es que más allá de las ideas hay muchos odios, muchos temores, muchas desconfianzas. ¿Qué es lo que se puede hacer desde cada una de las religiones para intentar cambiar los corazones? Sí, es verdad que en las dificultades de hoy hay mucho miedo, ¿no? La gente tiene miedo del otro, tiene miedo de la modernidad también, como una amenaza, ¿no? Del desarrollo religioso. Entonces pienso que hay mucho que hacer en este tema del miedo, las heridas del pasado. Tenemos que, ¿cómo dice? Guérir. Curar estas... sí. El micrófono está... Mi nombre es José Ramón López de la Osa, y soy dominico y estoy en Valencia. Lo mío no sé si es una pregunta o es un comentario o un poco de las dos cosas. Me sigue sorprendiendo que en algunos de nuestros comentarios y en nuestras preguntas, en cada uno de nosotros, que parece que somos personas como muy preocupadas y muy interesadas por este tipo de mundo, sigamos considerando cuando hablamos de una religión a esa religión en un bloque único. Y yo no sé si esto es así. Quiero decir, yo sé perfectamente que no todo el Islam es fundamentalista y que cuando hay actitudes fundamentalistas, yo reconozco muchas de las actitudes fundamentalistas también en la religión católica, muchas. Por lo tanto, a veces cuando hacemos un diálogo de este tipo y hablamos con alguien, pues yo creo que es importante reconocer dos cosas. Primero, y por eso estamos aquí, yo creo que la importancia tremenda de la religión siempre. La religión es clave, ¿no? Se hacía una alusión al principio y se decía si no sería bueno que no hubiera religión. Bueno, yo creo que esto es imposible. Es como decir, a ver si conseguimos un ser humano sin sexo. Pues es imposible. Yo creo que no es posible prescindir de un ámbito como el religioso en la formación de la identidad de las personas y sobre todo en eso que llamamos la condición humana, en eso de ir realizando la condición humana y todo el ámbito de los valores, ¿no? Y a mí lo que más me preocupa, lo que más me interesa en este diálogo es la construcción española, quizás porque es lo que más conozco y también donde más me interesa. Se ha aludido desde aquí al principio, algo que también aludía el Papa Francisco, que lo importante en este diálogo es hacer cosas, es decir, es hacer proyectos, y proyectos conjuntos que nos permitan eso, construir juntos la condición humana, cada uno desde su perspectiva, y segundo, a mí en este caso de España, cómo colaboramos juntos a ese sentido cívico, un sentido cívico donde nos va a permitir, desde el punto de las tres religiones, cuáles son las claves fundamentales que tienen que ser el fundamento de nuestra realidad española. Y que los tengamos claros, porque a veces estamos tan empeñados en hablar y moralizar el prejuicio exactamente para no contestarlo y para no cuestionarlo, que estamos cambiando el principio y el fundamento cada vez que hablamos. Y si estamos cambiando los cimientos todos los días, no podemos continuar el edificio hacia arriba, ¿no? Entonces, la parte que a mí más me interesaba de todo esto es cuáles son, en este diálogo nuestro, las claves fundamentales para esta realidad española hoy que tenemos. Y yo creo que sí, que teniendo en cuenta que este mundo es muy cambiante y que estamos en un momento de cambios muy radicales desde el punto de vista cultural, científico, social, religioso y político. Y cuáles, ha habido momentos de la historia donde nos hemos enfrentado a cambios muy parecidos. Y cada una de las denominaciones religiosas ha sabido responder a esos cambios y en ese momento. Y a mí lo que me preocupa hoy es, en este momento de globalización, de tecnología, de economía tan dominante, cómo desde cada una de las religiones, en España, tenemos una respuesta de esperanza y de fe para hacer, en este momento concreto, una forma de entender lo cívico que nos permita crecer humanamente, a todos, ¿no? Y crear expectativas. Esa es la parte que a mí más me interesaba de esto. No perdernos en cosas muy grandes de noticias, de revistas, de todo eso, que creo que es muy importante, pero a mí se me escapa un poco. Y en este momento, precisar eso aquí, y en esta realidad que vivimos, me interesaba mucho más, o me interesa mucho más. La pregunta, si es pregunta, va a los tres. Si es pregunta, va a los tres. O incluso algún comentario de la sala, ¿no? Podemos dejarle como comentario. ¿Alguna pregunta más?
Yo quería un poco en la misma dirección. Bueno, soy Ana Ruiz y de la Universidad Autónoma de Madrid. Y en esta dirección del comentario anterior, yo creo que hay una necesidad transversal a la sociedad española y a la mayoría de las sociedades del mundo, donde las religiones son especialistas, y es en el tema de la reconciliación. No tiene que ser necesariamente una reconciliación desde el punto de vista religioso, pero sí que es cierto que las sociedades actuales necesitan experiencias de reconciliación en todos los ámbitos. Me parece que las religiones sí son especialistas en reconciliación, y me parece que la potencia del diálogo entre las religiones y del diálogo entre las religiones también y la no religión tiene el potencial de lanzar imágenes de colectivos o comunidades de pensamiento que se han entendido y se siguen entendiendo por los medios de comunicación como tradicionalmente enemigas. Si somos capaces de dar imágenes de esas comunidades de pensamiento trabajando en temas de reconciliación, el mensaje puede transformar la sociedad, ¿no? Sin ser necesariamente un mensaje que tiene que ser religioso y a la vez es profundamente religioso, porque la política no habla de reconciliación ni es capaz de plantear la reconciliación. Y a mí me parece quizás el reto más difícil, cómo se plantea en la sociedad española, por ejemplo, ahora mismo, una sociedad no reconciliada desde ya antes de la guerra civil, cómo planteamos la reconciliación de manera que podamos tener un futuro conjunto, ¿no? Y si fuéramos capaces de hacerlo en España, el impacto podría ser también para el resto de las sociedades, ¿no? Entonces hay, reconciliación, me gustaría si pueden ayudarnos. Muchas gracias. Pasa el micrófono abajo, sí. Bueno, buenos días. Me llamo José María Blasco. Vengo en sustitución de dos amigos, muy grandes amigos, Conchita y Jesús, que es un matrimonio que pertenece al Carmelo Ecuménico e Interreligioso. Yo me bauticé en la fe católica y voy a hacer dos cosas muy rápidas y muy breves. La primera es felicitar a los organizadores y a los tres ponentes. Me parece que el hecho de que estén los tres juntos ya es un extraordinario éxito. Así que enhorabuena, esa es mi primera intervención. Y la segunda intervención también es muy breve y no es reflexiva. Yo quisiera, a título personal, en mi muy humilde condición de persona, español, occidental, blanco, creyente y cristiano de origen, aunque mi amplitud de miras será muy grande, excede a cualquier planteamiento estricto, pedir perdón a todos los judíos injustamente tratados, maltratados o masacrados en cualquier momento de la historia de su religión, pedir perdón a todos los cristianos en esas mismas condiciones y pedir perdón a todos los miembros de la religión musulmana que hayan padecido lo mismo. Así que mi palabra es al final perdón a los tres en representación de vuestras tres religiones. Seguimos, si no hay una pregunta, seguimos al siguiente bloque, que será un bloque ya 2-3, tocando temas de sociedad, de cultura, ya son las religiones más en temas que habéis tratado, ya sea la modernidad, ya sean menciones que acaban de hacerse por parte aquí de Ana, por parte de la embajada francesa. Vamos a ver, y también por parte del pueblo kurdo. Y la experiencia yo pienso que es muy interesante por lo que conocemos, por lo que se ha dicho y por lo que significa. La pregunta, Jean-Jacques, es la siguiente, aunque va a haber más temas también del tema de Europa, la interculturalidad, que se habla tanto. ¿Es un mito? ¿Es una utopía, que es una palabra sin sentido, sin vacío? ¿Es mejor que vivamos realmente con ciertas distancias? No voy a hablar de guetos, pero al menos con ciertas distancias donde podamos llevarnos medio bien. Quien quiera relacionarse más,
que dé ese paseo que decía Baruch por la calle con el nombre que tenga, cual sea, pero como son tantas las dificultades y tantos los problemas que puede suponer, cuidado con la interculturalidad, que a veces es un revoltijo y que significa también y supone mucha educación, no supone cualquier persona, cualquier convicción, cualquier idea, supone una dificultad muy grande, es difícil. ¿No sería algo utópico realmente? ¿No habría que poner un poco freno a esas palabras grandilocuentes? Es una realidad, ¿no? Vivimos juntos, ¿no? De hace muchos años, siglos, ha sido esta experiencia de vivir juntos en la diversidad. Entonces pienso que quizás los desafíos son más grandes hoy porque tenemos más gente que vienen, que viajan, pero pienso que los problemas son a otro nivel. Por ejemplo, en nuestras ciudades en Europa, la integración de los otros, que ha sido un fracaso, se dice, ¿no? Sí. Fracaso, al menos en mi país, en Francia, y también. Entonces, la interculturalidad es una riqueza, ha sido por siglos una cosa muy positiva, pero hoy, por varios motivos que tenemos que analizar, ¿no? Tenemos desafíos que son más desafíos de organización de las ciudades, el trabajo, la cultura, la educación, pero pienso que somos en un momento de mestizaje, se dice, de las culturas, ¿no? La música, los matrimonios, a varios niveles, ¿no? Donde se mezclan las culturas. Y para mí yo viví casi 30 años de mi vida a la mitad no en mi país, en otra cultura, hablando otra lengua. Y ha sido para mí una experiencia muy positiva, muy rica, ¿no? Entonces pienso que pasar del miedo del otro a una visión positiva, que el otro me enriquece, se dice, es un desafío para nuestros países, para nuestras ciudades, para nuestros políticos. Pero el lenguaje de los medios, muchas veces de los políticos, es el lenguaje del miedo. Lo vemos ahora en Francia, donde tenemos el año próximo una elección del presidente, y vemos que el tema del comunitarismo es como el tema principal, que no es el primer problema de la Francia, pero es utilizado para instrumentalizar una realidad. No sé si puedes decir más bien que... Sí, la misma pregunta, porque al final, y conocemos por historia, el barrio judío y en Jerusalén, y el barrio cristiano y el barrio musulmán. Quizás con una historia donde, bueno, vamos a convivir juntos, pero con ciertas diferencias. La pregunta es la misma también para ti, Baruch. Yo creo que tal y como sea, modestamente, no soy especialista, hoy todo el mundo se presenta como experto, no hay más que ver las tertulias en televisión, y el que sabe algo de los temas que tratan dice, menuda ignorancia de estos expertos. Yo no soy experto en este tema, pero sí como un hombre de la calle voy a creo que la interculturalidad ha fracasado. En Europa, desde luego. La idea del melting pot, de ese potaje donde todos estábamos metidos, las habichuelas, los garbanzos y las acelgas, no ha funcionado. El mestizaje, menos todavía. Yo creo que son palabras muy bonitas, como aquello de primavera árabe, que luego acabó en invierno. Son todos los medios de comunicación que quieren crear realidades a través de un nuevo vocabulario. Pero la realidad desmiente lo que los periodistas quieren. Entonces ignoran la realidad y siguen hablando de lo mismo en un discurso circular donde solamente ellos saben qué significan las palabras que están empleando. Pero la realidad no responde a eso. Resumiendo, la interculturalidad ha fracasado. Y el ejemplo de Francia es el más vivo, pero no es el único. Que pasearse por Londres
para saber qué es lo que está pasando, o por Orlando en el día de hoy. Es un fracaso. ¿Cuál es la solución? ¿Y qué podemos hacer en España? Yo creo que tenemos que reconstruir la familia. La legislación de los últimos 30 o 40 años ha pretendido, de manera consciente, destruir la familia, quitar la autoridad a los padres. Una niña de 16 años puede consumir una píldora para abortar, o puede ir sencillamente a abortar, pagándolo yo con mis impuestos, sin la presencia de su padre. Es una irresponsabilidad absoluta. Una menor que no puede votar, sí puede disponer de su vida o de la vida que lleva dentro. No entiendo yo mucho. Pero esas legislaciones hay que volverlas a estudiar, porque todo empieza por la legislación. Sea del signo político que sea, me da igual. Pero todos han pretendido destruir la familia, destruir la autoridad del maestro. ¿Cómo? ¿Usted va a castigar a mi hijo? Pues le pincho las ruedas del neumático de su coche. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta anarquía? ¿Cómo queremos construir interculturalidad si no hay ni cultura? Tenemos que construir una identidad alrededor de la familia. Veamos el niño cómo evoluciona. Su identidad es el ámbito de la habitación donde se mueve y de los 4 juguetes que le bailan en la cuna, que le hemos regalado. Está papá, pero está primero mamá, y luego está papá, y luego el otro, que son los hermanos, y luego el otro, que es el de la guardería, y luego el otro, que es el amigo del colegio, y luego el otro, que es la ciudad en la que vivo y en la que convivo. Esa identidad, si no parte de la experiencia familiar sólida, securizante, como dicen, securizante, no sé cómo se dice en español, securizante, salen seres anónimos. ¿Sabes que no tienen ninguna cultura que compartir con nadie y que no ven al otro como una persona, sino como un objeto a explotar, sea sexualmente, sea económicamente? Todo eso es porque la formación en la familia está viciada, porque el Estado, en España concretamente, que es el ejemplo que mejor conozco por haber vivido aquí 50 años, el Estado, cualquiera que haya sido el gobierno, ha destruido, no sé con qué meta, pero desde luego ninguna meta sagrada, la estructura fundamental, la célula fundamental de la humanidad, del hombre, que es la familia, donde todos hemos aprendido valores, donde todos hemos aprendido derechos y deberes. Yo no olvido que mi deber era poner la mesa. Éramos 8 hijos, más los amigos invitados, judíos, musulmanes, pues éramos 12, 15 en la mesa. Yo tenía que poner la mesa, otro hermano mío tenía que retirarla. Claro que teníamos derecho, pero teníamos muchos deberes. Hoy hemos construido, sobre la familia destruida, una sociedad de derechos sin deberes. Derechos humanos, hoy qué bien suena, preciosos. ONG que defienden los derechos humanos de no sé quién, me parece estupendo. Con mis impuestos, no importa. Pero háblame también de deberes. Vamos a ser serios. Me dirán, es que eres fascista, franquista. No, no soy franquista ni fascista. Quiero preservar la humanidad del hombre, porque si no es desde una identidad y una cultura que nace en una familia, no puede haber interculturalidad, ni siquiera el mínimo reconocimiento de la otredad del otro. Así que ese fracaso hay que trascenderle, hay que recuperar. Hay que volver a racionalizar un poco. Lo que estamos haciendo en España en los últimos 50 años, no es que cualquier tiempo pasado haya sido mejor, porque es verdad que con Franco se vivía mejor. Algunos, no todos. Entonces, no volvamos la mirada hacia el pasado. Han destruido lo que han destruido, vamos a ver qué construimos. Oye, cuando a mí me empiezan a hablar de memoria histórica, pues vamos a desenterrar a los muertos, anda. ¿Qué queréis? ¿Otro millón de muertos queréis? No, eso es un poquito raro, por favor. No me importa que lo haya dicho un socialista o un PP, me da igual. Es absurdo. De muertos tenemos muchos que desenterrar, los judíos en este país.
Y así vamos a convivir. Así hemos creado la amistad judeocristiana y el Centro de Estudio Judeocristiano y el diálogo ecuménico. No. Vamos a ser como la mujer de Lot. Nos vamos a transformar en una estatua de sal a fuerza de ver hacia el pasado. No importa que Sodoma y Gomorra estén atrás. Lo importante es que Jerusalén, unida, está delante. Riay, la interculturalidad. Bueno, como observador, simplemente yo digo que la globalización es un hecho real. No hay marcha para atrás. Los medios de transporte, y especialmente de bajo precio, facilitan el traslado de las personas y también la búsqueda a través de los medios que tenemos. Sabemos perfectamente lo que queremos. Este país me puede acoger para tal sitio, para tal empleo. Por lo tanto, yo creo que se va aumentando el traslado de la gente, no necesariamente en Europa lo que vemos, sino también nos damos cuenta que también hay indios en Australia, hay, por ejemplo, en Malasia, etcétera. En otros países también hay este cambio de masas humanas. Yo creo que esto tiene una ventaja. La ventaja volvernos todos a ser humanos. Es decir, a respetarnos mutuamente, porque sin el respeto no hay nada. Estamos quitando ahora todas las fronteras posibles, pero poniendo unas fronteras psicológicas entre nosotros. Estos son tal, estos crean guetos. Yo creo que lo que tenemos que hacerlo para querramos que prevalezca la interculturalidad o no, lo que hay una realidad. Tenemos que buscar los medios adecuados para una convivencia sana y pacífica. Y lo podemos hacer como hombres. No como religiosos nada más, sino como hombres yo creo que podemos hacerlo, buscando los remedios. A mí lo que siempre me han dicho, que los políticos piensan para hoy. Los intelectuales piensan un poco más. Los comerciantes buscan mucho más lejos. ¿Por qué no hacemos una conjunción, una colecta de ideas para poder afrontar a estas dificultades que vamos a tenerlo? Si no, va a ser guetos aquí, guetos allá, y no hay manera para entendernos. Pero, repito, no hay marcha atrás para eso. Hace falta llevarnos de la mano todos juntos, trabajar para poder asentar perfectamente el futuro nuestro, aquí en España, en Europa, en el mundo entero. Esta es la visión mía. No hay fracaso claro, porque muchas veces, por ejemplo, cuando vemos un libro que sale, por ejemplo, en tal sitio en contra de la interculturalidad, sale otros 4 o 5 a favor de la interculturalidad. Y cada uno tiene sus argumentos también defendiendo una postura u otra. Retomando el tema que dices, Baruch, el tema de la familia, el tema de los valores, el tema de la reconciliación, ha salido también lo que es Europa, una gran crisis de valores, parte de estados de lo que es el Oriente Europeo presentan bastantes críticas a lo que es la falta de valores en Occidente, en la parte occidental de Europa. Parte también de la ortodoxia considera esto mismo, un relajamiento atroz de lo que son las generaciones nuevas europeas. En parte creo que ha salido el tema del miedo de que ciertas poblaciones europeas puedan limar o desintegrar a poblaciones quizás llegadas en emigración del mundo musulmán. Es decir, lo que es cierto es una crisis de valores en Europa, en el mundo occidental, gigantesca, pensamos, muy grande, ahora diréis. De alguna forma, esta gran crisis, ciertamente yo no quiero entrar en lo que decía la embajada francesa,
La religión apunta, y lo está diciendo varias veces, a los políticos a veces apuntan a las religiones, es como un juego de tenis, pero ciertamente yo pienso que sí, diréis lo que consideréis, la gran crisis en Occidente, un Occidente culturalmente cristiano, de valores, ha matizado el tema de la familia, Jean-Jacques. No, la pregunta, digamos, es, ante la crisis de valores de una cultura cristiana, efectivamente. Sí, pero también hay un pesimismo a veces, ¿no? Hay también muchos valores, ¿no? Que condividen la gente. A veces hay una idealización del pasado, donde había también guerras, dificultades, rechazo del otro. Pienso que es una transformación de nuestras sociedades, con problemas, la familia, por ejemplo, pero hay otras transformaciones también. Pero yo pienso también que hay muchos valores. Por ejemplo, hoy la solidaridad es una cosa que existe en el mundo, ¿no? Hay guerras, pero hay también mucha gente que quieren trabajar. Hay muchos jóvenes hoy de Europa que quieren ir para trabajar en África, en Asia, en Medio Oriente. Hay muchas cosas positivas. Entonces pienso que no tenemos que cuidar de no dejar en un pesimismo, ¿no? A veces hay una visión idealista del pasado, con una sociedad con religión, con valores, y hoy no, pienso que hay una transformación muy fuerte, muy profunda, pero también tenemos puntos positivos y tenemos que utilizar estos puntos para desarrollar un futuro juntos, ¿no? Para mí es... ¿No ves de alguna manera una pérdida de valores en Europa, Jean-Jacques? Sí, hay una pérdida, pero también hay otro. Cuando tenía 10 años o 15 años, había una vida católica muy fuerte en nuestros países, pero también estaba una situación no tan abierta, ¿no? Hoy hay una apertura más grande, la gente se interesa a otras cosas, ¿no? Yo pienso que hay otros valores en un modo distinto, yo diré. Baruch, ¿quieres comentar algo? Libertad, sí. Igualdad y fraternidad. Son tres palabras que transformaron a la sociedad occidental, y cuyo efecto duró lo que duró, hasta que apareció el nazismo. Sin embargo, todavía la sociedad occidental, europea concretamente, que estaba sana todavía en su base, emprendió un rearme moral a partir de esa triste experiencia, de esa catástrofe humana que supuso el nazismo. Y durante 20, 30 años vivimos nuestra juventud en ese ambiente de rearme moral. Tú podías cruzar toda Europa en autostop, nadie te iba a violar, nadie te iba a robar. Hoy no dejas salir al niño a jugar a la calle. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no emprendemos de nuevo esa idea de rearme moral, de formación de los corazones, purificación de los corazones? Los judíos lo decimos todos los días. Lev tahor berá li Elohim. Dios, créame un corazón puro. Porque se va tiñendo, se va ensuciando. Las noticias, lo que me cuentan que no me interesa saber. Todo eso lo va empozoñando, lo va envenenando. Y yo le pido a Dios ayuda para que me dé ese corazón nuevo que vas a traducir en una mirada nueva sobre el otro. Hasta que ese trabajo no esté hecho en profundidad, hasta que ese rearme, partiendo de la familia y de la escuela, y desde luego de la educación, de los planes de educación, no de los planes de mala educación. Había un pedagogo francés, Alain Chartier, que decía que qué lástima que hayamos perdido la buena costumbre de enseñar las uñas a la maestra en la escuela primaria, si nos lo habíamos cortado, y que nos viera bien las orejas si estaban limpitas, y ponernos en fila antes de entrar a clase, y ponernos de pie cuando entraba el profesor.
Claro, otra vez, fascismo. No, señor. No, señor. Disciplina. Disciplina. Esto está prohibido y esto está permitido. Y lo que está prohibido va a tener consecuencias si se infringe esa ley. Hoy no hay ley. Y cuando la hay, no se aplica. Y cuando se aplica, pues como si no hubiera pasado nada. Asesinan a alguien y a los 4 años está el hombre paseándose por allí. La gente honrada está viviendo tras las rejas, en su casa. Y los ladrones y asesinos se pasean por allí. ¿Eso no es un fracaso? Perdone, yo no soy pesimista, porque el pueblo judío es el pueblo de la esperanza. Si no, no estaría aquí. Nuestro himno se llama La Esperanza. Claro, pero soy realista. Hemos fracasado en ese proyecto divino que dijo en Génesis, Naasé Adam, hagamos a un hombre. No lo hemos construido. No lo estamos haciendo. Hemos inventado 100 teorías para crearlo y todas han fracasado, porque las hemos desvinculado del creador único. Hay que recuperar ese sentido de la religiosidad para recuperar los valores, porque los valores no son los valores consensuados, porque cuando varíe la mayoría, van a variar los valores también. Hay valores fundamentales que son esenciales para la vida. Si hablé de la familia, hablé de la familia. Hablo de la salud, hablo de cosas concretas. Eso es lo que un Estado está llamado a defender. Por eso le hemos dado la exclusiva de la violencia al Estado. Pero caramba, que la ejerza. Riay, ¿quieres comentar algo? No, simplemente que la familia, desde luego, cuando está bien de salud, la sociedad está bien de salud. Si no es así, absolutamente querramos hacer lo que querramos. La familia es la base fundamental para toda sociedad. Y lo que tenemos ahora, y lo ha mencionado Baruch perfectamente, que hay valores machacados. No es que no lo sabe la gente, lo sabe perfectamente. Y hasta incluso te da clases sobre el significado suyo y lo que puede aportar a la humanidad, etc. Pero está machacado en la mentalidad de cada uno. Por eso yo creo que ahora, como usan los jóvenes ahora, que hace falta cambiar el chip, cambiarlo para que podamos de verdad vivir humanamente bien, humanamente. La religión debe aportar el ejemplo, la sinceridad a la hora de predicar, que no salga como si fuese simplemente un poema leído por el niño en tal sitio, sino que salga del corazón de la persona. Cuando invita a la gente, lo invita de verdad, y si es de verdad, sale del corazón, lo transmite y llega. Lo que tenemos ahora en la actualidad, mucho teatro. Y no evito a ninguno. Hay mucho teatro y poca verdad. Por lo tanto, yo creo que si queremos defender valores, por ejemplo, y decir las cosas como son, yo creo que lo mejor que salga del corazón. Y que no tengamos miedo de predicar también que la religión tiene su papel, que la religión es el quien vela de verdad por la autenticidad de los valores que tenemos. Sin religión, absolutamente, aunque hay movimiento humanista o lo que sea, pero no se sostiene en la vida nuestra. Sí se sostiene a través de una religión, una fe viva. Esta fe viva, si está combinada con todos los que representamos esto, yo creo que puede cambiar la sociedad. No veo otra solución más que trabajar, poder respetarnos mutuamente, respeto como base fundamental para la convivencia, y intentar la cercanía. No porque son estos de origen pakistaní, tienen sus cosas. No, acércate, habla con ellos. Habla con ellos, si te invitan, vete a convivir con ellos, no pasa nada, ¿sabes? Y verás como luego ya
Él se atreve a estar contigo y ya todas las barreras que tenemos en la mente nuestra se diluye y se convierte en una convivencia. Esto es lo que estamos velando ahora. Siguiendo la misma línea, y Jean-Jacques, también si quieres comentar algo anterior que ha dicho Baruch, la pregunta ahora es la siguiente. ¿No se está hablando quizás demasiado y de manera también confusa de llevar lo que es lo religioso al ámbito de lo privado? Como diciendo, bueno, la religión que quede de puertas adentro, de la forma que sea. A mí me cuesta entender como algo que es la religión, que por su mismo concepto es algo que rompe la misma creación, porque tiende hacia Dios, puede de alguna manera empequeñecerse tanto que quede en la esfera de lo privado, por razones, no sé si no molestar a otros, no lo sé. El tema, por tanto, es, Jean-Jacques, y si quieres comentar algo anterior, es, ¿tú ves esa tendencia de llevar, a veces se habla de marginar lo religioso al ámbito de lo privado? Por parte, estamos hablando mucho del Estado, de la política, ¿lo ves? ¿No lo ves? Sí, ha sido un movimiento fuerte en los años pasados, ¿no? 30 y 40 años, al menos en Europa, ¿no? Distinto en otros países, pero también vemos que vuelve la religión sí, en otras formas, ¿no? En modos a veces sorprendentes, ¿no? Entonces, yo pienso que la tentativa de dejar la religión fuera no funciona bien. Tenemos que, usted lo ha dicho muy bien, que es una dimensión estructurante de la persona humana. Entonces hay que desarrollar esta dimensión. Sí, no tengo las palabras en francés. Riay, luego te doy paso. Bueno, yo creo que respecto a este tema, había países, por ejemplo, especialmente con una ley, que la ley 1905 de Francia, ha hecho un país laicista, no laico, sino laicista, fuerte en ese sentido. Yo creo que ahora lo están haciendo, pero camuflado, es decir, permitiendo la presencia religiosa en la sociedad, en el ámbito público, pero camuflado. Y especialmente que yo tengo información que los medios y aparatos de la seguridad del Estado están propiciando también el valor religioso de formación de las personas. Porque no hay control que valga si no hay autocontrol de la persona. Absolutamente. Por eso yo creo que el ámbito público es un derecho de los religiosos, no debe ser en lo privado, absolutamente, porque si no es como poner a un gigante en una botella pequeña y algún día se va a explotar. A mi juicio, lo que tenemos que hacerlo amenamente, es decir, salir juntos. Yo creo que lo que dijo nuestro amigo aquí, la participación, la apariencia común siempre, aunque dice, mira esto, la foto cara a la galería, pero sí tiene su efecto. Tiene su efecto, especialmente cara de que, mira, los judíos, los musulmanes no están luchando en contra por la razón religiosa. Los cristianos pueden vivir con los musulmanes y no hay absolutamente nada que impide esa. Entonces, algunos gestos de estos, yo creo que no tenemos que dejarlos de lado. Y lo tenemos en nuestras manos. No tenemos todo, pero tenemos medios y gestos razonables, gestos también que salgan, otra vez lo repito, del corazón para que se transmite a la gente. Conozco, por ejemplo, un grupo en Francia que se llama Coexiste. Es un grupo de jóvenes cristianos, judíos, musulmanes y ateos que han creado una asociación para visitar en el mundo lugares donde se encuentra la gente. Tiene un éxito tremendo, ¿no? Esta experiencia, visitar los lugares donde la
la encuentro positiva. Ahora hay muchos jóvenes en este grupo que cada año hacen un viaje en diversos países y cuando vuelvan en Francia visitan las escuelas y dicen la posibilidad de vivir y de tener una experiencia muy positiva de la alteridad, de la diversidad. Pero hay que empezarlo a este nivel, ¿no? De las escuelas. Necesitamos más imaginación, más creatividad. Baruch, ¿añadir algo? Yo echo de menos el apoyo a la religión por parte de las autoridades en los países occidentales. Creo que han olvidado este papel fundamental del sentimiento religioso en la conformación de la sociedad. El laicismo es una idea muy interesante porque permite el desarrollo de las distintas religiones en un contexto pacífico, pero por otra parte, el laicismo no puede ser laicista. Tiene que proteger también a esa parte de la sociedad y del espíritu de la sociedad que conserva valores, porque la política sola no basta. Al contrario, hoy los políticos están vistos con mucha sospecha. Y yo creo que hay que volver a esa virtud primigenia y primitiva de la religión, que es acercar a los hombres. Y en eso el Estado tiene una función importante. Por ejemplo, aquí el Ministerio de Justicia, dentro del Departamento de Religiones, tiene un viaje común de judíos, cristianos, musulmanes, protestantes, etcétera, al año. Es una pequeña experiencia, pero es una experiencia muy positiva. Es un ejemplo de lo que el Estado puede hacer. Han dado visibilidad a religiones como, por ejemplo, la religión judía con la celebración de Hanukkah, la fiesta de las luces, reparto de buñuelos, dulces, etcétera. Me parece muy bien, pero es que eso hay que potenciarlo, porque las religiones necesitan esa visibilidad, que no se traduzca por una muestra de poder, ¿no? Sino que se traduzca por una muestra de servicio a la sociedad. Cáritas es uno de los ejemplos, de esa labor social de la religión. Existe en el Islam, la sadaqa es uno de los pilares de la religión. Y existe, por supuesto, en el judaísmo, si no, no habríamos sobrevivido. Lo que quiero decir es que el Estado tiene que tomar en serio lo que está pasando en el seno de la sociedad que el Estado tiene que proteger y administrar. Y parte de lo que está pasando, que es negativo, aunque no queramos verlo, es negativo, está en la ausencia de la religión, está en el envejecimiento de los que enseñan y transmiten la religión. Eso es un problema muy grave, gravísimo. Entonces hay que ayudar a renovar todo ese elemento social que tiene una función social fundamental para que el Estado se pueda mantener y no lleguemos a un estado anárquico, donde el propio Estado se está autodestruyendo porque está en estado de letargo. El Estado tiene que estar despierto a lo que está ocurriendo y con los medios del Estado, que son potentísimos, y los presupuestos del Estado, promover de nuevo la vivencia del espíritu en su seno. Eso no significa que va a renunciar a su laicidad, no, significa que se va a proteger a sí mismo. Yo creo que desde este punto de vista tenemos mucho que esperar. Ahora, ¿cómo transmitir ese mensaje? ¿Cómo hacerle realidad? Yo no tengo los medios, pero alguien tiene que reflexionar, alguien tiene que llevar esta voz a quien tiene los medios y la fuerza para actuar. Y no hablo de organizaciones internacionales, hablo del ámbito municipal, del ámbito regional y, si posible, del ámbito estatal. Y empezar por la legislación, que es donde verdaderamente se construye la estructura de una sociedad. Ahí hemos fallado y tenemos que corregir. Otro tema distinto, Jean-Jacques, y también al ser francés, tu respuesta es de gran interés, pienso yo. El tema de la libertad de opinión, el tema de hasta dónde, caricaturas, existe un derecho
a la blasfemia? Sí, mi opinión, no sé si es una opinión de un francés, porque viví tantos años fuera de Francia. Yo pienso que este Charlie Movement, esta gente, no tiene la sensibilidad. Cuando vives con una persona de otra religión, otra cultura, el mínimo es de respetar la su sensibilidad, ¿no? Para mí ha sido un movimiento muy negativo este Charlie. Charlie Hebdo. Sí, Charlie Hebdo, porque hay que respetar. Muhammad es muy importante para los musulmanes, ¿no? No me gusta también cuando hay estas cartoons sobre Jesús o el Cristo, pero quizás porque las sociedades de Europa han rechazado esta dimensión religiosa, aquí los cristianos lo aceptan, ¿no? Pero en un mundo musulmán es muy difícil, ¿no? Entonces yo pienso que para vivir juntos tenemos también que tener la sensibilidad a los valores del otro, ¿no? Para mí es muy importante rechazar este tipo es una violencia también, ¿no? Es una violencia. Violencia intelectual. Intelectual, sí. No es mucho intelectual, pero... Riay, libertad religiosa, ¿se puede imponer un bien por un medio violento? Es decir, aquí hablamos un poco... Yo voy primero por el mismo de la libertad. ¿Quieres contestar a este tema? Sí, por supuesto, Riay, sí. La libertad de expresión, yo creo que mientras esté dentro de los límites, porque cada libertad, si no tiene límite, se convierte en libertinaje. Y esto es lo que estamos viendo. La libertad de expresión la valoramos y yo creo que la defiendo, yo soy el primero en defenderla, pero hasta cierto límite. Machacar a lo sagrado suyo no es una libertad. Prácticamente es hacer daño al otro, bajo la tutela de libertad de expresión. Yo me acuerdo perfectamente que no se trata de los valores islámicos, como por ejemplo el Islam, como el profeta del Islam, no. Las primeras y casi las únicas manifestaciones que salieron en contra de la primera película, Amores de Cristo, la danesa, ha sido en Karachi, en el Cairo y en Damasco, en contra de dar esta imagen de Jesús. Porque para nosotros Jesús es nuestro también, es un profeta de los 5 grandes profetas y su vida es un legado profético nuestro. Por lo tanto, yo no defiendo simplemente lo islámico, defiendo lo religioso entero, sea a la religión judía, a la religión musulmana o la religión cristiana. Si no construimos nuestras libertades dentro de una ecuación adecuada, estamos machacándonos unos a otros. Y una de las libertades más ahora que está en cuestión es la libertad de expresión. Gracias, Riay. Pues seguimos contigo con el tema, que es un tema importante, el tema sí, el fin justifica los medios, que es un tema que se trató en la Edad Media por parte de algunos dominicos también, el tema de la libertad de conciencia, libertad religiosa, un bien que es bueno, que es una fe, que es una creencia, el que se imponga a veces de manera violenta, ¿qué podemos decir? Es absolutamente falso, esto no puede ser. ¿Por qué? Porque el Corán reza inmediatamente la ikraha fi din. No hay coacción en la religión, ni violencia, ni siquiera otros medios. Si yo, por ejemplo, te doy el medicamento, a cambio conviértete a lo mío, o te doy la alimentación adecuada, conviértete a lo mío, es una violencia también esta. Por lo tanto, yo creo que cualquier acto, y esto por eso digo, no es lo que están haciendo estos grupos
no tiene nada que ver con la enseñanza del Islam. Y no estoy hablando de mí, es un texto coránico. ¿Quién más quiere decir algo? Si no... Sí, la dificultad es que la libertad religiosa también necesita un ambiente de libertad. Exacto. Yo vi unos casos, por ejemplo, de musulmanes que quieren ser cristianos o al revés. Al revés. Es posible aquí, pero no es posible en Egipto, no es posible en Argelia, no es posible, porque no hay una cultura democrática de libertad personal. Hay también que afrontar esta dificultad, ¿no? De crear espacios de libertad para las personas. Uno nació en una familia, tiene que vivir la religión de esa familia, ¿no? Nosotros hoy estamos en un mundo muy distinto, ¿no? Hay también como un supermercado de los valores, ¿no? Cada quien escoge, es una cultura posmoderna. Para mí las raíces son muy importantes, ¿no? Yo viví en una familia católica, mis padres, es parte de mi personalidad. Cambiar estas cosas, hay un modo de valorizar la libertad religiosa que no respeta esta dimensión. Cambiando totalmente de tema, Baruch, porque eran muchas preguntas y muchas temáticas, pero obviamente habrá muchos más momentos de diálogo. La pregunta es el Estado de Israel, el Estado palestino. El Papa Francisco parece que apoya una solución del doble Estado, ciertamente que mencionaba el año 2015 un Estado palestino, un Estado de Israel, por supuesto la existencia de ambos y por supuesto una existencia pacífica. ¿Cómo ves esta solución que algunos especialistas quizás en sala han descartado ahora, lo ven problemática? La verdad es un tema puramente político y repito, yo no soy experto de la tele, válido para cualquier tipo de tertulia. Pero si me pide mi opinión como judío español que vive en Israel, pues sí, se la puedo dar libremente. Lo que pasa es que está hecha de una memoria. El Papa, con todo el respeto que merece, no inventó la solución de dos estados. La solución de dos estados nació en 1947, el 29 de noviembre, cuando las Naciones Unidas decidieron que lo que quedaba del hogar judío en Palestina, que iba desde el Mediterráneo hasta Irak, que quedaba el 20% porque se creó Transjordania, que luego al albur del cambio de la Sociedad de Naciones a las Naciones Unidas, se quitó el trans y apareció Jordania. Porque como la región olía a petróleo, pues hubo que traer a ese príncipe que se llamaba Abdullah, que estaba haciendo problemas en Arabia Saudí, y se le puso en Jordania como rey de Jordania. Nada que objetar, quita el 80% de Palestina, queda el 20%. Vamos a crear dos estados. Eso es lo que dijo las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1947. El problema es que los judíos, aunque la proporción que le dieron en ese 20% que quedaba de Palestina, perdón que recuerde cosas que son obvias y que todo el mundo sabe, pero que todo el mundo parece olvidar, eran 3 territorios prácticamente inconexos, de las cuales las 2/3 partes era el triángulo del desierto del Negev, completamente desierto. Hoy es un vergel, pero porque alguien ha sudado para que lo sea. No obstante, los judíos, representados por la agencia judía, que representaba al pueblo post-holocausto, dijo, de acuerdo, esas 3 regiones inconexas prácticamente, el este de Jerusalén fuera, no importa, no, nuestros lugares santos, prohibida la entrada, no importa. No, si vamos a ver hasta que le cambian el nombre. Lo ha dicho la UNESCO, cuidado, lo ha dicho la UNESCO, que ya no es el monte del templo, ni Jesús, ni Evangelio, nada existió. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la memoria? Hubo un rechazo absoluto
de todos los países vecinos de esa pequeña Palestina. Hubo un rechazo absoluto a crear 2 estados. Querían crear uno solo, y ya sabemos cuál es. Y ese rechazo dura hasta ahora, hasta que no haya una aceptación de que pueden convivir un Estado judío y un Estado musulmán en lo que queda de Palestina, en lo que nos han dejado a judíos y musulmanes, no va a haber solución. El primer ministro de Israel lo ha declarado, pero más claro no se puede decir. Queremos 2 estados. Ahora queremos el reconocimiento de que puede haber junto a un Estado árabe o musulmán un Estado judío, que es lo que ha decidido la comunidad internacional. Es lo que todo el mundo está de acuerdo. ¿De qué sirven cuartetos? ¿De qué sirven declaraciones? Si no partimos de la base de que tenemos derecho a convivir 2 pueblos en 2 estados. Que luego las relaciones van a ser más o menos tensas, pues ya veremos si con una buena educación nos llegamos a entender y a convivir. Pero el principio de 2 estados está claro y aceptado por todo el mundo. El rechazo no viene de los judíos. Los judíos somos víctimas de ese rechazo y víctimas sangrantes. Pero esa es la realidad. ¿Que hay que seguir trabajando en el sentido de 2 estados? Absolutamente, es que no hay otra solución. Los que vivimos allí, musulmanes y judíos, lo sabemos. En mi pueblo, en Ra'anana, cuando hablamos de ello, estamos convencidos de que no hay otra esperanza, no hay otra posibilidad. Pero ¿cuándo va a cambiar? El dinero que llega de Europa a la televisión de la autoridad palestina, ¿cuándo va a decir ese dinero, señores, si lo van a usar ustedes para sembrar odio, pues no va a llegar el dinero? Entre lo que se quedan los unos y lo que mandan a la cuenta en Suiza, ahora ya no en Panamá porque ya se ha descubierto todo. ¿Qué es esto? ¿Por qué el que paga para que no le ataquen sus aviones, para que no le hagan terrorismo en su país? Lo sabemos todos. Si eso empezó con Giscard d'Estaing, cuando lo dijo a los terroristas en Entebbe, liberen a los franceses. Es que hay judíos franceses. Ah, no, esos no son franceses. Así fue, así está escrito y así fue. No me intenten escribir la historia de nuevo. Aunque lo diga la UNESCO, es falso. Eso es lo que ocurrió y eso es lo que está ocurriendo hoy. El dinero que llega de España a la televisión de la autoridad palestina está destinado a sacar niños que ponen aquí La ilaha illallah con un cinto verde de Hamas y unas bombas porque tienen la vocación de ser mujahid, de ser mártires de Dios. Oye, ¿qué es esto? Eso no es el Islam. Eso no es el Islam que él y yo hemos conocido. Eso no es. Es una explotación de los sentimientos más bajos del hombre que parte de una posición política de rechazo a la presencia judía en Oriente Medio. Y el que me diga lo contrario, que me lo demuestre. Si Jean-Jacques Riay quiere comentar algo de este tema, con rapidez. Simplemente quiero ponerlo muy claro que las relaciones judío-islámicas nunca ha tenido ningún problema. Siempre, hasta incluso yo creo que hay muchos judíos sirios que fueron a Israel por vía de Chipre. Luego ya cuando vieron que no, han vuelto otra vez a vivir en su tierra natal. No hay problema de carácter religioso, porque institucionalmente tenemos nosotros el respeto a las religiones. Y la diferencia de creencia también es institucional, es decir, en el mismo texto coránico. Pero el trato humano diario, esto lo recomendado a través de la Sunna, a través de los ejemplos que nos han dado el profeta, porque el vecino suyo era judío. Y cuando también salió el funeral de un judío, se levantó y dice, ¿es un judío? Dice, sí, es un alma. Hay innumerables citas que podemos decir que el trato entre musulmanes y judíos siempre ha sido excelente.
Ahora el problema del Estado de Israel yo creo que es un problema totalmente político, de terreno, de intervenciones como lo han hecho también en su momento, que este año celebramos entre paréntesis 100 años de Sykes-Picot, el acuerdo que por la regla de así, esto es Siria, esto es Líbano, esto es etcétera, son 100 años ya, 1916 a 2016. Entonces yo creo que lo que hace falta la gente de buena voluntad, buscar una solución, porque al fin y al cabo la sangre es de lo judía y musulmana, árabe musulmana, la que se está vertiendo, no la sangre de aquellos que están beneficiando de eso. Y yo creo que ese mensaje lo tenemos que hacer llegar a todo el mundo. Sí. Es un tema muy difícil. Viviendo muchos años, décadas en Medio Oriente, yo veo que muchos problemas de la región vienen de este problema de Israel y Palestina. Y si tenemos una solución justa de ese problema, la situación será mucho mejor en Egipto, en Irak, en otros países. Tengo dos experiencias. Estuve unos meses en Jerusalén en el año 99. Estaba el momento de esperanza después del acuerdo de Oslo. Había esta propuesta de solución en zonas A, B, C, con autoridades distintas, y había una voluntad de construir un futuro juntos. Sería difícil, por ejemplo, Gaza no tiene conexión con la Cisjordania, pero había una esperanza de solución. Vuelve el año pasado, después de 15 años, hemos regresado tanto en esos años, por varios motivos políticos. Usted menciona el Hamas, pero también a nivel de Israel hay partidos políticos muy duros, muy fundamentalistas. Pero no matan. Bien, forse en otro modo, pero yo veo que hay una tensión muy fuerte, ¿no? Hace 2 semanas había la fiesta Yom Jerusalén, el Día de Jerusalén. Yo vivo en el Jerusalén Este, la parte árabe. Yo vi de mis ojos 30.000 jóvenes que vienen de las colonias, ¿no? Con una, lo siento mucho, pero... Perdón, no son colonias, son poblados, son pueblos. Son pueblos, pero... Ahí no hay colonialismo. Sí, pero son pueblos en Cisjordania, muchos de ellos. Cisjordania forma parte de Palestina y forma parte de la tierra de Israel a compartir con un Estado árabe y un Estado judío. No discrimine como en la embajada de España en Israel, donde no hay ningún mapa de Israel, hay un mapa de Cisjordania. Pero, oiga, esos jóvenes... Vamos por parte. Sí, esos jóvenes... No repitamos tópicos. Había una violencia, había verbal, lo siento mucho, pero es un lugar de sufrimiento muy fuerte, ¿no? Para mí, vivir en Jerusalén es muy difícil. ¿Y por qué yo no puedo rezar en el lugar del templo de Jerusalén? ¿Por qué no puedo siquiera mover los labios sin que los murabitín y las murabitot me griten y me impidan pasear por un lugar sagrado para las 3 religiones? Nuestro papel como religiones es de llevar diálogo, de llevar amistad, de llevar una palabra de reconciliación. Es la solución de 2 estados. Y hoy el contrario. Es la solución de 2 estados. Cuando los países colindantes y la sociedad árabe y musulmana admita el derecho de los judíos a vivir en las tierras bíblicas. Sí, pero estos jóvenes que gritaban muerte a los árabes, yo lo oí hace 2 semanas, ¿no? Muerte, no es posible. ¿Acuchillaban a alguien? ¿Mataban a alguien? No, pero la palabra... ¿Han habido 328 víctimas apuñaladas y atropelladas con coches?
¿Ha habido coches bombas? No me intente establecer un paralelismo porque es que no existe. Eso déjelo para la prensa. No, pero Déjelo para la prensa. Usted es un hombre de fe, usted es un hombre sincero. Mire las cosas como son. Mire dónde está el rechazo y dónde está la aceptación. Y no intente meter todo en un mismo caldo, porque no lo es. No es así. No es así la realidad. Un ejemplo, tenemos una biblioteca muy grande a l'école biblique. El muchacho, el empleado cristiano se marchó, se fue en Suiza, dejó el trabajo. Ahora tengo que buscar una persona preparada. No tengo en Jerusalén, hay una en Ramallah, pero no puede venir porque no hay permiso. Hay permiso. No. Lo que hay es un filtro para que no pasen los terroristas. Sí, como cualquier Estado tiene la obligación joven de educado, defender a sus habitantes, judíos, cristianos y musulmanes. ¿Cuántos cristianos quedan en el mundo musulmán y cuántos cristianos han aumentado su porcentaje en el actual Estado de Israel? ¿Por qué no somos sinceros? Veamos la realidad. ¿Cuántas iglesias hay en los países musulmanes? ¿Y cuántas iglesias hay en el único y pequeño Estado judío? ¿Cómo vive un cristiano en Israel? En Egipto hay ¿Y cómo vive un cristiano cristianos en los países colindantes? Baruch. Eso es un problema religioso, es un problema real. No metamos todo en el mismo cesto. No es igual. No mezclemos churras con merinas. No es así. El Estado de Israel es un Estado democrático. Es un Estado abierto, que está ida y vuelta a $400 de aquí, que todo el mundo puede ver cuál es la realidad más allá de lo que le cuenta la prensa. Y en eso comparto totalmente mi punto de vista de Rial Tatari. La prensa nos está desinformando, pero ya no me pueden engañar, porque puedo ir y ver la realidad. Dígame, por favor, ¿dónde hay una escuela donde cristianos, judíos y musulmanes, como la hay en Jerusalén, puesto que usted vive en Jerusalén, le invito a visitarla, donde celebren las fiestas de las 3 religiones, donde aprendan las 3 religiones, donde hablen los 3 idiomas? ¿Dónde existe eso? En algún país colindante hay. Hasta que se cree ese espíritu de convivencia en los países vecinos de Israel y la aceptación del único pequeño Estado judío de 20.000 kilómetros cuadrados, más pequeño que la provincia de Albacete. Yo conozco muchas escuelas en Egipto cristianas donde la mayoría es musulmana y conviven muy bien y respetan las fiestas de uno del otro. Sí. No hay esta tensión política. Entonces yo pienso que hay una posibilidad al nivel humano de convivir en la diferencia, pero aquí estamos en un problema político que no tiene una solución y la comunidad internacional no da el coraje de imponer una solución. Entonces, vamos. Hay la solución es peor que lo que hemos defendido aquí, que es la solución dialogada. El diálogo cara a cara de los palestinos judíos y de los palestinos musulmanes. No hay paz sin justicia. ¿Cuál es la injusticia que se está cometiendo allí? ¿Cuál? Dígamela. ¿Cuál es la injusticia? ¿Me va a hablar usted de colonialismo, de ocupación? Por favor, deje los tópicos. Yo veo cada día... Deje los tópicos. Baruch, Jean-Jacques, Riay, yo por mí, a partir de cómo está ahora el diálogo, yo por mí seguiría y creo que me conocéis un poquito. Pero bueno, vamos a dar paso al público que posiblemente con mucha rapidez quiera comentar alguna cosa. No sé si por parte de la Embajada francesa quiere decir algo que ha sido en varios momentos citado, o al menos como país. El micrófono no sé dónde está, Ignacio, por aquí. Muchas gracias. Bueno, lo bueno es que discuten sobre un tema político y no doctrinal, finalmente. Así que, bueno, no simplemente porque se ha mencionado el tema de la integración o de la desintegración de Francia, yo no sería tan tajante. El testimonio de mi compatriota es interesante porque ve su país desde afuera, después de haber pasado mucho tiempo afuera. Bueno, no hay que olvidar, pese a todo lo que se ha dicho, que en Francia vive la primera comunidad judía de Europa
Y pues sí, hay estadísticas preocupantes, porque detrás de las estadísticas hay gente sobre, bueno, miembros, compatriotas míos de confesión judía que se van a su país, pero al mismo tiempo es su libertad. O sea, usted sabe la dificultad de este tema. Hay también entre, bueno, 5 o 6 millones de musulmanes. Es difícil dar una cifra precisa porque no hacemos estadísticas religiosas en Francia. Y bueno, y siempre se habla de los trenes que llegan tarde. Hay también una cantidad de ejemplos muy positivos de integración. Bueno, el padre Perennes dio uno, pero yo, bueno, como francés viviendo en esta sociedad española, no tengo una mirada tan negativa sobre lo que está sucediendo en mi país. Obviamente es un desafío muy grande porque es algo relativamente nuevo, digamos, para nosotros. Y por eso, bueno, todas las experiencias de diálogo que puede haber, como esta mañana, son muy buenas para nosotros. Otra vez, desde una perspectiva laica, de funcionario, yo no veo para nada el tema religioso como algo relegado a la esfera íntima de la gente. Es un tema que pertenece a la vida y desde esta perspectiva nos interesa a nosotros como Estado, ¿no? O sea, yo creo que puede haber una percepción un poco falsa de lo que es la laicidad y las palabras son importantes. O sea, no estoy hablando de laicismo, estoy hablando de laicidad, ¿no? Que es el respeto recíproco de la libertad de cada ámbito, ¿no? Pero bueno, ¿no? Les invito a profundizar sobre ese tema de la laicidad si están interesados, que es una de las posibilidades para organizar bien la convivencia entre las religiones. Y bueno, Francia seguirá interesándose mucho en estos temas, con muchísimo interés por el tema religioso, y otra vez la Escuela Bíblica de Jerusalén y su gran cooperación con el Estado francés es una muestra de que no hay ninguna hostilidad entre la política, entre el poder en Francia, digamos, y el hecho religioso. Muchas gracias. Bueno, yo soy Carlos Jesús de Justicia y Paz del Arzobispado. Lo primero, yo entiendo que es muy difícil hablar de lo religioso y de la religión sin hablar de política, porque es muy complicado. Entonces yo creo que ni hablar de las culturas, porque también el hecho cultural, que está muy ligado a la religión, nos llevaría a otro debate muy distinto, ¿no? Lo que hablabais antes de la interculturalidad en Europa, yo creo que es una maravilla. Es decir, tenemos la posibilidad de vivir la riqueza globalizada en España, cosa que antes no era posible, pero con la dificultad efectivamente que se ha hecho en muy poquitos años lo que conllevan siglos. Entonces ahora convivir juntos es el problema. Pero es una maravilla que no haya fronteras, que la gente pueda viajar, que podamos conocer otras culturas, otras riquezas en nuestra propia ciudad. Ahora la cuestión es cómo gestionamos esto. Entonces la pregunta aquí es, decimos, el Estado tiene que hacer, pero si los ciudadanos no hacen, el Estado no sabe qué hacer. Porque el Estado está también muy dependiendo de otros intereses. Entonces yo la propuesta que os lanzo es, por una parte, es lo que hablabais al principio de la conferencia, que es al principio del todo, es esos puntos de encuentro en lo social, que son lo más importante para los ciudadanos, donde las religiones tenemos que ir juntas, porque somos la argamasa que puede articular esa gran riqueza cultural. Pero desde nosotros estamos muy divididos, los cristianos ya no os cuento. Tenemos que utilizar el ecumenismo para cristianos protestantes ortodoxos. Aquí habéis hablado también del Islam, el judaísmo pasa igual. Pero es necesario encontrar esos puntos de comunión en lo que la gente necesita y donde se pueden aportar valores. Y tenemos unos días internacionales buenísimos. Ahora tenemos el Día de los Derechos Humanos, desde la ONU, de los refugiados. En diciembre tendremos otra vez el de los inmigrantes. Tenemos un montón de días que la ONU nos marca como hitos para juntos, tener valores juntos y hacer algo juntos. Yo os invito a hacer eso. Es decir, a ver si en Madrid somos capaces de las religiones que aquí convivimos, juntarnos con los ciudadanos para hacer cosas juntos y traspasar esos valores, que somos custodios, pero que muchas veces no llegamos ni siquiera a ese evento, porque cada uno negocia con el Estado su propio evento o su propio interés, pero no nos abajamos a la realidad de lo social. Entonces yo os pido en ese sentido más colaboración a todos. Con Justicia y Paz podéis contar, con el Arzobispado también, y en la medida de lo que es lo social con Cáritas sabéis que también, o sea, nunca ha habido problemas, y ojalá podamos trabajar en esa línea de las religiones juntas en Madrid
para transformar Madrid. Muchas gracias, Carlos. No sé si va a haber otra pregunta después de ti. Con muchísima rapidez, pues estamos fuera de tiempo. Sí, yo solamente una apreciación. Yo creo que cuando se afirma que la interculturalidad ha fracasado, hay que pensar en cuál es la alternativa. Yo creo que realmente lo que ha fracasado en la historia reiteradamente es la monoculturalidad. Como seres humanos, por ejemplo, la idea de que solo podemos ser fieles a una lengua, a una identidad y a una nación, eso nos ha domesticado durante 2 siglos y con eso hay que acabar. O sea, lo que ha fracasado es la idea de que podemos vivir sin el otro. La monoculturalidad es lo que ha fracasado y precisamente el nazismo fue una de las máximas expresiones en Europa de la idea monocultural. Y yo creo que es fundamental decirlo, no hay otra posibilidad. Sí que comparto efectivamente que hay que reforzar la familia, que hay que enseñar esto en la educación y que no tenemos modelos de gestión de la interculturalidad que den posibilidad a la experiencia de diálogo y que den posibilidad, por ejemplo, a que los críos y los chavales jóvenes se entiendan con toda la riqueza que les compone la realidad que estamos viviendo. Pero yo realmente, la monoculturalidad es lo que ha fracasado a lo largo de la historia y yo creo que ahí, o sea, ese es el punto de partida para todo el trabajo, ¿no? Perdona, ¿cómo te llamas? Ana ha dicho una cosa y me acordé y quería compartir con todos porque creo que es muy importante, monoculturalidad. Ahora está circulando un vídeo por internet sobre unas pruebas de DNK que han cogido un grupo de gente, no sé que alguien lo ha visto, pero si no lo aconsejo ver. Han cogido gente de varias nacionalidades, ADN, sí, de ADN, gracias, y han hecho pruebas de ADN, ¿vale? Y resulta que todos somos hermanos. Es que no hay estas diferencias, lo hemos creado en la cabeza, está en la cabeza. Han cogido musulmanes, hebreos, han cogido cristianos, han cogido kurdos, alemanes y muchos de ellos, de hecho, al principio hablaban y había un chico, no me acuerdo de qué nacionalidad, dice, yo odio a los alemanes. Y resulta que él, cuando vio su resultado de ADN, tiene 80% de alemán, o sea, no, 50% de alemán, se puso a llorar. Luego otra chica que era kurda de Turquía, que odia a los turcos porque hay conflicto, que es todo política, ¿vale? Y todo es muy reciente. Esta chica resulta que tiene 30% de turcos en su ADN. O sea, todos estamos interconectados. ¿Eso es interculturalidad o eso es relación de religiones? No, es más allá. Dentro somos todos hermanos. O sea, es eso. Muchas gracias. Vale, pues te lo agradezco. Pues cerramos. Ya habría muchas cosas que decir. Gracias, Baruch. Gracias, Jean-Jacques. Gracias, Riay. Preguntas complicadas, como sabéis. Respuestas no fáciles. Esto es fundamental. Gracias también a los presentes. Gracias por preguntar. Gracias por escuchar. No es un cierre, sino es seguir hablando, seguir dialogando. ¿Quieres decir algo, Jean-Jacques? Quisiera leer un texto muy bonito de un amigo mío, musulmano, que es profesor a la Universidad del Azhar. Tú y yo somos como los marineros que querían cruzar un mar oscuro y profundo para descubrir a los que viven en el otro lado del mar y construir un puente entre las dos orillas. Sucedió que nuestros 2 barcos se encontraron en el mar. Es realmente una oportunidad de oro para el joven que soy, hombre, de haber conocido a un hombre experimentado como usted y aprender de ella. Pero el capitán y los viejos marineros de mi barco no quieren que el joven marinero te conoce, porque piensan que eres un pirata, que intenta secuestrarme o convertirme. Honestamente, el joven marinero que soy es desorientado y no sabe qué hacer. Pase lo que pase, quiero asegurarte una cosa, es que el joven marinero nunca dejará de trabajar para construir el puente. Usted será siempre en mis oraciones, mi querido hermano. Muy bien. Es muy bonito porque
Para mí es un amigo del alma, Pues este amigo musulmano. valga de cierre, efectivamente, gracias Jean-Jacques. Y como decían estas últimas palabras, nos sentamos habiendo rezado antes. Y efectivamente, que siempre que nos sentemos a dialogar las religiones, lo hagamos siempre desde la oración. Por lo tanto, en este clima y que sepamos hacerlo siempre, que Dios os bendiga a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por verlo organizado. Bravo.